Hola, gracias por ver este otro nuevo capítulo de Bruno Talks. Estoy aquí con el capitán Tadeusz Jordan Kevorkian, que nos va a hablar de aviación, ¿verdad? Sí, bastante. Ay, ya sí pronunciaste bien mi nombre. Sí, la neta sí se me hace un poquito difícil porque no es un nombre muy común, pero Tiene historia el nombre. Lo estuve buscando para ver como qué nombrecitos me gustaban. ¿por qué tiene historia? ¿Cuál es la historia, mejor dicho? Bueno, anteriormente mi persona no tenía nombre. Era un Ujú. pingüino y todo el mundo me decía Pingo. Por la caricatura. Entonces por eso decidiste ponerle nombre. Le puse nombre. Tadeus viene de un personaje que había visto en una serie que se llama American Horror Story. Ah, y la otra parte del nombre, Jordan Jordan, no sé, me gustó cómo quedaban estos dos nombres. y Kevorkian. Es el apellido de un capitán que trabajaba en Trans World Airlines y se murió en un accidente aéreo. Pero te caía muy bien, supongo. Sí, le quedó muy bien el nombre. Genial. Primero me comentaste, a ver, ¿qué onda con lo de aviación? La aviación O en general, ¿por dónde quieres comenzar? suena como Carmen Aristegui. Nada más estoy. A ver si le cambio un poquito las cosas, pero bueno. No, aviación conmigo empezó a los 13 años. Dale. Y fue de la manera más estúpida que se puede ocurrir. A ver, échate la historia, porque así debe de estar buena esa historia. Yo todavía vivía con mis papás y con mi hermana. Y yo estaba haciendo tarea en mi computadora, mi hermana estaba viendo la tele, pero me tenía ya enfadado porque estaba cambie de canal. Ujú. Y no le dejaba en un solo lugar, entonces, y tenía un poquito el volumen fuerte, yo ya me estaba enfadando. Y le dije, ya, déjalo en un solo canal. De pura casualidad lo dejó en el National Geographic y estaba pasando una serie que se llama Mayday Catástrofes Aéreas. Muy famosa en que 2010 por allá, ¿verdad? Era De hecho, la todavía serie. sigue produciéndose el Es que está programa. muy buena, la neta. Sí. Básicamente esa serie te explica cómo sucedieron catástrofes aéreas, ¿no? Porque Mayday es que es un código de Es una palabra francesa que se originó para declarar emergencia. emergencia aérea específicamente, ¿no? No, también se ha aplicado también a emergencias marítimas. A lo que tengo entendido tienen otro nombre, ¿no? Las emergencias marítimas, pero de todos modos se sigue entendiendo. Es como no sé, el 911, el número de Sí, teléfono en todo el mundo funciona. Aunque, por ejemplo, aquí en México antes era el 066, pero sí entraba las llamadas con el 911 y luego cambió ahora sí ya 911. Es como universal, ¿no? Para catástrofe. sí, se hizo universal la palabra. Y Empezó igual cuando inició la aviación, porque también estaba cuando era más dominada el transporte de personas por mar, era el CQD o el SOS. el SOS es Bueno, el el marino. SOS todavía se sigue usando para emergencias marítimas. Pero se entiende ambas cosas, Ujú. ¿no? O sea, prácticamente SOS o Mayday se entiende que es una emergencia. Sí. Y, a ver, cuéntanos. En Ah, este programa, a ver, recuérdame. estaba pasando el incidente del vuelo 5390 de British Airways. Ujú. Nada más me giré así por, ¿qué será? 2, 3 segundos a ver qué andaba viendo ella. Y vi al piloto afuera de la cabina en pleno vuelo. Oh. Sí. Sí, yo me quedé así viendo de ¿qué? Me valió madre la tarea. Ay, perdón. Nah, no hay problema. No me importó la tarea y entonces me quedé viendo ahí todo el programa. Y yo dije, ¿qué pasó? Mi hermana me dijo, no sé, me dijiste que le dejara yo en un canal. Y yo, bueno, me quedé viendo todo el episodio. Así es como inició, ¿no? Todo. Yo dije, ok, ¿qué es esto? Ya. No, típico, lo empecé a buscar en Google. Vuelo 5390 de British Airways y ya me empezó a contar que fue un incidente en junio del 1990. Fue un error de mantenimiento porque habían cambiado una ventana del lado del capitán, pero le pusieron los tornillos incorrectos. Ujú. O Y sea, reventó la ventana. ¿Qué pasó en ese capítulo? se supone que el avión tenía mantenimiento la noche anterior y le iban a cambiar la ventana. Pero el personal de mantenimiento no revisó el catálogo de los tornillos que se necesitaban para la ventana. Ujú. Agarró unos que se parecían, nada más por diferencia de milímetros. Sí, se equivocó de la medida imperial a la Ajá. milimétrica o al O revés, sea, ¿no? entró el tornillo Ujú. como si nada y el trabajo está hecho.
Y el avión tenía que salir desde Birmingham en Inglaterra hacia Málaga en España. Cuando despegaron y ya estaban por iniciar el vuelo de crucero, empezó a traquetear la ventana. Empezó a golpear y la presión del aire dentro del avión, como era más fuerte que la del exterior, la empujó y salió volando la ventana. ¿Y se descompresurizó el avión? Se despresurizó el avión y el capitán, como no tenía los cinturones de seguridad todos puestos, él salió volando por la ventana y se quedó atorado en los controles. Rayos. Sí, sus pies se atoraron en el mando e hicieron que el avión empezara a caer descontrolado. Ni modo. Había 4 sobrecargos, 3 de ellos se tuvieron que meter a la cabina para agarrar al capitán porque iba a salir por la ventana. El pobre primer oficial perdió todos los papeles, no sabía ni siquiera hacia dónde volaba. Y la única sobrecargo que se quedó atrás tuvo que andar calmando a los 88 pasajeros que estaban gritando como locos. Pues, ¿cómo no gritar en esa situación? Pues no, ves que hay una ráfaga dentro del avión, cosa que ni siquiera tendría por qué pasar en pleno vuelo. Ves hacia la cabina y estás viendo que el piloto está siendo succionado por la ventana. Tienes a los 3 sobrecargos ahí tratando de volverlo a meter y al pobre primer oficial lleno de pánico tratando de controlar el avión. Eso, y sin contar de que pues como pasajero de repente estás a gusto, ¿no? Haciéndolo tú y leyendo un libro, cualquier cosa que se haga en un avión de aquella época. Y de repente, ¡pum! Un ruido muy fuerte en los oídos, se te tapa, no alcanzas a escuchar bien, es como un golpe fuerte y luego pasa eso, ¿no? ¿Lo ves? No, y se forma neblina. Ah, y aparte de eso, imagínate el susto. Entonces dices, ¿qué está pasando? Aterrizaron todos, de milagro. Y el capitán sigue vivo. Si eso es lo que preguntan. Pues qué bueno que pasó así, que todo terminó bien. Aunque el incidente fue a medio vuelo, pero al menos llegaron vivos, ¿no? Eso es muy bueno. Sí, pero el primer oficial tuvo ¿cómo se llama? Síndrome de estrés postraumático. ¿Y cómo no? Casi salir volando. Ver a alguien casi salir volando por la ventana en un avión en pleno vuelo. Mucha gente lo quería entrevistar cuando pasó ese incidente, pero no quería hablar. Pues, de todos modos sí fue algo muy estresante, te lo aseguro. Ah, sí. Y después de ese capítulo, ¿cómo continuó tu historia? Empecé a seguir buscando más accidentes, seguí viendo sobre aviones. Y dio la casualidad que como a los 2-3 días, yo estaba en secundaria, le había platicado del show a una de mis amigas. Y me fabricó un avioncito de papel. Me lo decoró, lo coloreó y todo. Y yo, ay, qué bonito, gracias. Yeah. Y andábamos todos jugando y dio la casualidad de que se nos estrelló y se nos rompió. Bueno, todos tenemos un comienzo, ¿no? Sí, no, es que estuvo muy, muy estúpido como andábamos jugando. Se nos fue al ventilador y se quedó atorado. Las hélices. Sí, el de las hélices se quedó atorado. Y lo quisimos jalar y se partió. Pues ni modo. Ah, pero estaba bonito. Oye, veo que traes varias cositas ahí. Traigo mucha parafernalia, o si quieren decirlo, basura, que fui recogiendo cuando trabajaba en el aeropuerto. Pero pues son cositas, recuerditos y curiosidades más que nada. Ah, sí. Muéstranos, por favor. A ver. Este avión me lo pintó mi hermana. Te lo paso. Sí. Oh. Es un McDonnell Douglas DC-10 serie 30. Anteriormente estaba pintado con los colores de World Airways. Es un avioncito. Ajá. Y al paso del tiempo pues se le fue cayendo la pintura. Tuvo un incidente en el tren de aterrizaje de nariz. Ya no lo tiene. Y primero me lo pintó mi hermana con los colores de la aerolínea de Swissair. Que ya se murió la aerolínea. Luego me lo pintó al estilo de United Airlines y luego terminó siendo KLM. La aerolínea más antigua en todo el mundo en seguir en operaciones. Oye, pero está pesado. Se siente como de plomo, ¿no? Yo creo que sí era de plomo. Es como la de los Hot Wheels, no recuerdo cómo se llama ese material. Algo así. Pero sí, nada más que me lo dejó a medias. No está todo terminado. Esas cositas ya no las regalan, ¿no? Sí. Ya tengo mucho que no escucho que regalen, pues, así, pues, objetos
de ese tipo normalmente es pura papelería lo que están regalando ahorita, ¿no? Sí, Bueno, han cambiado. Y termos y plumas, pero ya sé. antes era más chido. Y este me lo compré en una tienda de juguetes. Mm, Es Es un... muy similar, ¿no? De hecho es el mismo modelo, No, más que es un Boeing 767. Y ese es de American Airlines. genial. Cuando tenía los viejos colores. Mm. De hecho, es el modelo que se estrelló en la Torre Norte el 11 de septiembre. Pues, mis condolencias para Estados Unidos. Los problemas de Estados Unidos son problemas del mundo. Y este también era problema de Estados Unidos porque este es uno de los aviones que los llegaron a considerar como ataúdes voladores, los DC-10. Son construidos todos en Estados Unidos, son americanos, ¿no? Sí, Boeing y McDonnell Douglas son de Estados Unidos. Bueno, McDonnell Douglas ya no existe, quebró. ¿No? De hecho, fue absorbida por Boeing. Una empresa americana. Bueno, sucede muy seguido, ¿no? En las empresas. ¿Qué más traes ahí? Mi cordoncito de la empresa Boeing. A ver, muéstralo tú. Acá. Ahí está. Boeing. Chido. Y sus países clientes. Genial. Sí. Era cuando estaba trabajando en Volaris. Me tocó atender a un cliente que viajaba hacia Seattle y trabajaba en Boeing. Y me enseñó fotos de un avión que todavía no estaban, que iban a entregar a la empresa China Southern. Oh. Y estaba pintado en color azul el avión por pedido especial. Y yo, qué bonito. Y traía 2 cordones de estos. Y le dije, ¿usted trabaja en Boeing? Y me dijo, sí. ¿Quieres uno? Y yo le dije, me da pena. Y me dijo, no, sí, te lo regalo. Fue que cool porque me acordaste, es una historia de que pasó en, creo que fue en primaria, en mi primaria. ¿Cómo? Creo que fue en secundaria, con objetos como similares a esos. Haz de cuenta que eran pulseritas como estas. Ujú. Fueron los de seguridad pública, los policías básicamente, a dar una plática en la secundaria sobre seguridad pública y la fregada, ¿no? Mm. Y resulta que al final pues regalaron pulseritas de estas. El problema es que esas pulseritas no las debieron de haber regalado porque eran exclusivamente, o sea, eran objetos exclusivos que nada más les daban a las personas, más bien dicho, a los reclutas, a policía. Ujú. Entonces, pues llegan unos güeyes. El problema fue esto. En la misma semana fue una tarea, fue una de entrevistas, ¿no? Entonces van estos compas de otro grupo que van a una, creo que era una de protección civil, una estación de protección civil o no me acuerdo qué. Tenía policías pues ahí mismo. Y el problema es que les vieron las pulseritas y se le hicieron de pedo, los arrestaron y no manches, casi los metieron a los bote. separos, todos porque a algún pendejo se le ocurrió regalar estos objetos que no sé quién se los dio, por qué los dieron y realmente eran nada más exclusivos por eso. Entonces, no sé, me recuerda esa historia tu, Del cordón. ajá, ese cordón. No, pero estos se los regalan a los empleados. Les dan como 4 o 5, así me había dicho. Y lo irónico es que era empleado de Boeing y iba a viajar en un avión de Airbus. Ah, Se fue con la competencia. pues, Pudiendo haberse ido con Aeroméxico, que es cliente de Boeing, pero prefirió irse en Volaris, cliente de Airbus. bueno, ¿qué más traes ahí? Mi pasaporte. Ay, ya le di en la madre esta cosa. No, así va. ¿Sí va? Sí, sí, va. Bueno. Mi pasaporte. Lo había sacado cuando... Pasaporte mexicano. Ajá, mi pasaporte mexicano. Soy yo, más joven, hace 10 años. Con la misma ropa, si te fijas. Sí. Es la misma camisa. Oh, qué coincidencia. Esta camisa ha estado conmigo desde la era de la Inquisición, yo creo. Sí, pues sí, que dura. Ujú. Las cuidas bien. Sí, es que en la escuela de aviación nos habían solicitado que sacáramos un pasaporte, porque ya íbamos a ir a prácticas para aviación. Ujú. Y yo dije, va. Pero no nos dijeron por cuánto tiempo teníamos que darle vigencia al pasaporte. Y había de 1, 3, 5 y 10 años. Y dije, hecho el de 10 años. Sí, yo también saqué el pasaporte de 10 años, pero tampoco lo he usado. Somos pobres. No, bueno, sí, pues, pero... Sí. No, lo que pasa es que de cuenta que la idea era que, o sea, habíamos hecho como una especie de plan familiar de ir a Estados Unidos, ¿no? Entonces dijimos, hay que primero sacar el pasaporte, luego venimos a la cita así,
Y luego ya vamos a Estados Unidos, creo que a Orlando, a Disney A World. Disney. Esa era la idea, ¿no? Y pues una cosa llegó a la otra y se pasó como hacer ese viaje familiar y ya, se quedó ahí. Se quedó una idea. ¿Qué más traes? Oh, Dios mío. Un montón de basura. Durante mi paso en Aeroméxico y en Volaris recogí un montón de papelería que me dicen mis compañeros. ¿Para qué tienes eso? Y yo, no sé. Todos Recuerdo. recuerditos. Ujú. Tengo aquí un manual de instrucciones de seguridad para pasajeros. Por favor, si van a viajar en avión, lean esta cosa. Porque después no quiero escucharlos decir, ¡ay, el avión se está cayendo! ¿Qué hacemos? Y en la sobrecargos no te va a decir nada. Te va a decir, ya leíste el estúpido instructor de seguridad. Instructivo. Estúpido manual de seguridad. Tampoco le pusiste atención cuando te estaba diciendo dónde estaban las salidas de emergencia y qué tenías que hacer cuando caía la máscara de oxígeno. Te jodes si no aprendiste lo que te dijo la sobrecargo y si no leíste esta cosa. Pues es tu vida, de todo modo que está en riesgo. Sí, pero la gente es tan idiota. La gente es tan idiota a veces. Ni siquiera es tan complicado, o sea, nomás trae que unas... Tiene 3 fotos, es instrucciones. para que llame la atención. ¿Ves? Te dice cómo usar el chaleco salvavidas. También cómo se lo pones a los niños. Y las salidas de emergencia. Y por el otro lado que trae Posiciones de emergencia. Cómo ponerse el cinturón, ¿no? También. Ajá, la brocha del cinturón. Lo del reclinaje de los asientos. Ujú. Cinturón otra vez. No fumar. Porque ustedes idiotas se meten al baño a fumar. No crean, si se da cuenta la gente. Por eso luego los arrestan cuando bajan del avión. Y el baño del avión no es para andar haciendo cochinadas. También los están checando para eso. Así que cuando terminaron de hacer sus puercadas, va a estar la policía ahí. Cuando pasan esos incidentes, tengo entendido como que te bloquean, ¿no? Por lo menos de la aerolínea. Así de light te bloquean de la aerolínea, ¿no? Sí. Sí, ahorita con lo de la pandemia, no sé por qué la gente se ha vuelto loca y empieza a perder la cabeza dentro de los aviones. Terminan aterrizando donde ni siquiera tenían que llegar. Está la policía ahí y se los llevan, se arrestan y quedan vetados de las aerolíneas para siempre. Al menos en Estados Unidos es en general. Aquí en México, Pues también pasa, pero es más raro, ¿no? sí, no. Te vetan de la aerolínea. Ujú. Pero pues si sigues haciendo tus dagas, te van a seguir vetando de todas hasta que te vetan. tengas que mover en camión como animal. Ahora imagínate ir a otro continente, imagínate una semana en barco por pendejo de no quererte poner el cinturón de seguridad. Y O sea, peor está si es un feo. vuelo a Estados Unidos ahí de plano, ya no entras al país. Sí, pero estamos hablando, recuerden que Estados Unidos tiene mucha inteligencia. No me refiero a INCU, me refiero a lo que es conocimiento de muchas cosas que pasan y de las personas, así que Ah, sí. no se arriesguen, mejor cumplan. Aparte de que tienen un descontrol de armas. Pero pues, eso es tema para otro día, porque Yo la creo neta que está sí. medio complicado esos temas. Otro día hablamos de tiroteos en escuelas de Estados Unidos. Pues aquí en México también pasa, pero pues no sé. Pero no ha sido tan grave, por decirlo así. Como cuántos tiroteos ha habido en escuelas aquí en México. Yo recuerdo como 2 o 3. Pues es que haz de cuenta que internamente, pues entre los mismos estudiantes son muy escasos, pero de todos modos un tiroteo afuera sigue contando como un tiroteo. Y es muy común aquí en México que se agarren pues a balazos por las carreteras. Aquí los niños se agarran a puño limpio. Ajá. Aquí se aprendieron a defenderse a puño limpio. En Estados Unidos no, ahí es a traición. No, pues es que aquí en México, que es lo que te dice tu mamá, si te pega, tú le vas a pegar. Y con eso, santo remedio para el bullying. Pues sí. Bueno, como sé. El otro instructivo de seguridad también de Aeroméxico, es de un avión más pequeño. Nosotros cuando los usábamos en Aeroméxico le decíamos el avión de la Barbie, Ujú. porque es súper chiquito. Yo mido 1.73 Ujú. y tenía que agachar ligeramente la cabeza para poder caminar en el avión. Entonces mide como Y unos es 60. un pasillo estrechito. ¿Cuántos? A ver, en un avión normal, ¿cuántas personas son las que caben dentro? Depende mucho. Modelo y las especificaciones que lo quiera la aerolínea. Por ejemplo, cuando estaban los Embraer 145,
el avión de la Barbie, le Ujú. cabían 50 personas. Ok. Pero ¿ese qué tipo de uso se le da? Nada más casi como de un estado a estado, como digamos Son aviones transporte local. regionales para rutas cortas o poco densas. Ajá. Me acuerdo que aquí, cuando yo trabajé en Guadalajara, en el aeropuerto de Guadalajara, este avión lo usábamos mucho para ir de Guadalajara a Cancún, a Hermosillo, Ciudad Juárez, Chihuahua, Puerto Vallarta y pues obviamente Ciudad de México. Y Monterrey. También lo usábamos para esos vuelos. ¿Y aviones más grandes? Bueno, es que tengo aquí nada más de los aviones que ya retiró la empresa. El siguiente es el 737-700. Este avión era para 124 personas. Son 12 en primera clase y 112 en clase turista. Y Ese eso, avión lo usábamos, al menos aquí en Guadalajara, también para Ciudad de México, y para Chicago, porque no estaba tan llena la ruta. ujú. O sea, sí se llenaba para el número de asientos que tenía, pero si poníamos un avión más grande, sí quedaba un hueco más espacioso. Ok. Tengo también este manual de Viva Aerobús. Este es otro modelo de avión que ellos manejan, es un Airbus A320. Para ellos les caben 186 pasajeros en una sola clase. Poquito más. Sí, y yo los he visto que lo usaban más en vuelos dentro de México, Cancún, Monterrey, Veracruz, Tijuana, y pues hace poquito empezaron vuelos a Estados Unidos, a Los Ángeles, Chicago, ¿dónde más? Pues nada más saliendo de aquí a Los Ángeles y a Chicago, y a Houston. ¿Y en vuelos intercontinentales? La única aerolínea que hace vuelos intercontinentales aquí en México, que sea aerolínea mexicana, es Aeroméxico. Ay, no me traje el modelo. Tiene el Boeing 787 Dreamliner. Dejen busco la foto. Ese avión le caben 274 pasajeros, pero no recuerdo muy bien cómo estaba la configuración, si era en dos clases, pero no me acuerdo cuántos asientos tenía. Ujú. Esos casi yo no los llegué a ver aquí en Guadalajara, de hecho. Son desde nada más como de viajes desde Ciudad de México. Sí, casi todos los aviones grandes, de hecho, estaban allá estacionados en Ciudad de México. Los usan para vuelos a París, a Seúl, Sao Paulo, Buenos Aires y otras rutas que son medianas o cortas, pero que tienen demasiada demanda. Por ejemplo, Tijuana, Los Ángeles y Nueva York. Ok. Los usaban mucho para esas rutas porque había demasiada demanda en Ciudad de México. Va. Aquí lo tengo. A ver, ¿es ese? Es este. Oh, ok. Este es el Dreamliner, que hace poquito la prensa lo empezó a llamar el Nightmare Liner. ¿Por qué? Es una pesadilla porque ahora todos los componentes que ha estado manejando el avión, tecnología y estructura, le están saliendo demasiadas fallas. Ingas. Sí, está ya valiendo chosto el pobre avión. Lo están retrasando ahorita las entregas porque los clientes se están quejando de que empiezan a fallar las computadoras o que les detectan grietas donde no debería de tener en el fuselaje. Pero aún así, de todos modos, siguen siendo, pues, relativamente aviones más seguros, ¿no? Porque normalmente los que yo he escuchado que se caen son los aviones más pequeños, ¿no? Los aviones más grandes, digamos, de aerolínea grande, son más complicados que se caigan porque tienen más regulaciones, ¿no? No, tienen más accidentes los aviones chiquitos porque tienen más vuelos. Ah, ok, es por Entonces eso. están en más condiciones de ascenso, descenso, aterrizaje, despegue. Tienen más uso, prácticamente es por eso. Ujú. Por la cantidad de uso. Si uno se fija, tenemos un avión como el que les mostré, el avión de la Barbie. Ujú. En un día que empieza su rutina a las 6 de la mañana y termina como a medianoche, puede estar haciendo de 6 a 8 vuelos diarios. Wow, son muchos. Un avión Bueno, grande no sé. como el Dreamliner que les enseñé, ese puede estar haciendo un vuelo al No, día. entonces sí son muchos 8 vuelos al día. Ujú. Y también tiene que ver mucho con la tripulación. Por lo mismo, no es lo mismo un piloto que hace 6 8 vuelos en un solo día a un piloto que hace un vuelo de 14 horas o 16.
aterriza al día siguiente, por ejemplo, en su destino y se gana 2, 3 días de descanso. Y siempre son dos pilotos los que andan volando el avión. Actualmente sí, ya son 2 pilotos. Anteriormente eran 3. ¿Y por qué tres antes? Antes existía el puesto de ingeniero de vuelo, Uh-huh. que era el que tenía que revisar los sistemas del avión, porque en todo era analógico. Y ya con la automatización pues ya se tuvo. Ya son se puede 2. reducir. De hecho, incluso antes de la era del jet, había aviones que necesitabas 4 o hasta 5 pilotos. Ya es mucho. Eran los 2 que volaba, el ingeniero de vuelo, un radiofonista y un navegador. Pues Sí, era demasiado trabajo para 2 personas en unos aviones que no estaban tan avanzados tecnológicamente. La Unión Soviética. pero ahorita ya, o sea, son diferentes. Prácticamente todo es autónomo, ¿no? Hasta el despegue, el vuelo. No más que algunas tomas de decisiones más específicas son las que todavía se hacen a mano, ¿no? Sí, casi. El despegue no es tan autónomo. Pero bueno, es como más bien dicho, es como el antibloque, antiderrape de los autos, ¿no? O sea, te ayuda mucho, pero no es completamente autónomo. Por lo menos no ahorita. Por ahí más o menos. No creas. Sí llegó a existir un avión, que podía aterrizar prácticamente solo, casi también despegar solo, allá por los años 70. ¿Y qué le habrá pasado? Pero, como, bueno, no importa. ¿Y el Concorde? El Concorde no, ese ni siquiera no tenía computadora ni nada, eso era analógico. A pesar de ser un avión que rebasaba la época en la que se construyó, todo era analógico, no tenía computadora ni nada. Pues es que era un avión supersónico, o sea, y aparte traía como turbojets, ¿cómo se llaman los motores? Son turborreactores, pero todos los aviones tienen turborreactores. Nada más que varía el diseño para el que va a estar funcionando. Uh-huh. No todos son capaces de realizar lo mismo. Por ejemplo, los del Concorde eran de la marca, eran el modelo Olympus. Esos fueron diseñados específicamente para viajes mayores a la velocidad del sonido. Uh-huh. Pero fue un calvario porque casi todos explotaban. También, es que también había poquitos, eran diseños nuevos, era algo bastante novedoso. Es que entonces no había tantas pruebas, eso sí. Fue diseño único. Ajá, entonces ese fue el detalle, o sea, no era común como para que, no sé, ya pasaron, se produjeron, no sé, 1000 motores de otro tipo y tuvieron 10 fallas, entonces se pudieron corregir porque ya presentaban 10 fallas a comparación de nada más se produjeron 10 motores y uno tuvo fallas, entonces no es tan fácil encontrar esas cosas, ¿no? Sí, ¿no? Por ejemplo, cuando diseñaban el Boeing 747, el avión que tiene joroba, para que lo busquen, Boeing hizo explotar alrededor de 60 motores hasta que pudieron hallar uno que funcionara para levantar al avión, que pesa como 250 toneladas vacío, cuando se diseñó el primer modelo en 1969. No, pues pruebas de funcionamiento. Sí, eran pruebas de funcionamiento, pero casi todos explotaban porque no aguantaban la potencia. Para el peso que tiene, me imagino que sí deben de haber sido deben de ser muy potentes, ¿no? Los motores de avión. Sí, Pratt, el fabricante era Pratt Whitney y pues sí, lo logró. Y ya de ahí muchos fabricantes dijeron, no, pues es que quiero esos motores para mi avión. Felicidades. Felicidades, sí. ¿Qué más? Me habías contado de otras cosillas, ¿no? A ver, vamos a ver qué hay en la Barney Bolsa de la aviación. Uh-huh. Ya sé qué. Me regalaron ¿La libreta o qué es eso? No. Es las conductas de servicio al cliente de Mexicana de Aviación. Oh. Sí, aquí te dice mucho bueno, cuando existía la aerolínea, cómo es la atención al cliente, qué gestos hacer, qué gestos no hacer, qué cosas hay que evitar, cómo hablarle al cliente. Bueno, por más amable que uno quiera ser, pues la gente llega a ser tan insoportable. Atención al cliente, probablemente el único puesto donde quieras matar a una persona en un trabajo. Y lastimosamente no es legal.
Pero estaba interesante. No me lo traje porque se me olvidó, pero yo tenía también un manual de Aeroméxico que nos decía cómo realizar abordajes y qué hacer en caso de que hubiera una demora o una cancelación de vuelo. Oye, y en cuanto a las demoras, ¿qué los provoca? Y se pueden solucionar más fácilmente de lo que es ahorita. Depende de lo que sea. Muchas veces ni siquiera está en poder de la aerolínea. Vamos a lo más principal, el clima. Cuando hay neblina, obviamente los pilotos no pueden ver ni siquiera su propia nariz. Menos dirigir un avión porque no sabes ni siquiera... Pues no ves dónde estás, ¿no? ¿Qué tan alto estás? O dónde está la Más pista, o bien más bien dicho. es a nivel de tierra en los aeropuertos. O sea, sí Ujú, existen señalizaciones, pero hay veces que la neblina, un caso, es demasiado densa y no puedes ver. ujú. También las señalizaciones en tierra, porque ha llegado a pasar que hay aeropuertos que descuidan mucho esos detalles y los pilotos a veces se pierden por donde van. No se alcanza a ver perfectamente por dónde aterrizar, ¿verdad? Ajá, a veces se meten por calles de rodaje que no son o se van terminando metiendo a la pista de aterrizaje y puede haber un avión en pleno despegue o aterrizaje. Se pueden equivocar de pista porque pues, no se ve dónde está aterrizando. Sí, Y de otros problemas, más bien dicho, ¿qué otras cosas generan retrasos? mantenimiento. Hay veces que algún componente falla porque no estaba tan bien revisado como se esperaba. Ujú. Puede ser algo del motor, algo del tren de aterrizaje, alguna computadora. Hay cosas que se pueden solucionar fácilmente en, ¿qué te gustan? 10 15 minutos si es, por ejemplo, del software. Pero hay otras cosas que si son mecánicas y toma un poquito más de tiempo. Como la famosa esta foto de dos mecánicos poniéndole La cinta gris cinta. al motor. Ah, pero esa es una cinta especial, no se vayan a confundir, no es una cinta barata cualquiera que compras en una tienda. No es cinta de ducto porque parece esas cintas de Parece ductos. cinta de ductos, pero es más anchota, está como, que sea, como de 3 4 pulgadas. Ingaso, como de Pero 18 esta está inches. diseñada para vuelos a gran altura. Porque si tú le pones una cinta de ductos a un avión que va a 850 kilómetros por hora, se va a despegar fácilmente. Ujú. Y esta está diseñada para... Que no se suelte. Sí, es una reparación, es un parche. Ujú. Hasta que llegue el momento en que el avión tenga que ir a la base de mantenimiento y ahí sí se le puede reparar. Sí, hacer alguna reparación más permanente, digámoslo así. Sí, hay otras reparaciones que de plano el personal de mantenimiento va a decir, pues es que el avión no puede salir, o se demora el vuelo, o se cancela, o hay que buscar un avión que esté libre. Entonces también no solamente hacen, no, o sea, no solamente es que te asignen un avión en específico, sino que también puede pasar eso, que cambien el mismo avión y tú no te das cuenta. Ah, pero antes, obviamente antes de abordar, ¿no? Sí, no, hay veces que hasta incluso en las revisiones que hacen los pilotos, puede salir ahí la falla. Ujú. Puede ser algún sensor que está mal, a lo mejor una de las ruedas del tren de aterrizaje ya necesita un cambio. Hay unos sensores que están fuera del avión que a lo mejor pueden estar tapados con algo. Y estamos hablando de las peores condiciones que le puede suceder a un avión, ¿no? Son tan Comparado. ligeritas. Ahora sí que peores de plano es porque mantenimiento no revisó bien el avión o a los pilotos se les pasó algo y ni siquiera lo checaron bien. Y te puedo mencionar unos 6 7 casos Ujú. de una mala revisión o un mal mantenimiento. No, me imagino. De hecho, y bueno, y aún así sigue siendo el medio de transporte más seguro a nivel mundial. Sí, Por ten, mucho, por ten en mucho. cuenta cuánta gente no se muere en un coche a diario Pues de hecho, pues casi todos hemos estado en un choque en carro. de distinta índole. Sí, imagínate. Ujú. Yo trabajo cerca de Avenida López Mateos. Me toca ver a cada rato algún choque por ahí. Sí, de hecho yo cuando vivía cerca de acá de unos departamentos, cerca de una vialidad, muy ruidosos, por cierto, pues mínimo una vez a la semana, me tocaba ver un choque. Y es que das de cuenta que ahí había un carril para incorporarse a los carriles centrales Ujú. y
de ese carril, al lado derecho, había otro carril como para continuar derecho por aparte de una desviación mm, que es tipo nodo por abajo, pues porque por arriba más bien dicho, todavía pasa lo que es el tren. Entonces estaba esta desviación que era desnivel y había una incorporación ahí. Entonces siempre había un gandalla que se quería meter y terminaba chocando en la división del carril, Sí, en sí. el concreto. Se terminaban partiendo la cabeza. Ujú. De hecho, el día de ayer, me estaba comentando mi jefa en el trabajo que venía de su casa a la tienda y había chocado no era un autobús del transporte público, creo que era uno foráneo, y reportaron creo que como 25 o 26 lesionados. Ouch. No llegué a ver las fotos, pero a lo que me dio a entender es que el choque estuvo muy grave porque el camión quedó todo retorcido, por decirlo así. Seguramente fue un tráiler. Y más adelante había un taxi volcado. Mejor por eso viajar en avión. Sí, Sí se puede. mejor viajar en avión que en carretera. Por mucho. Vamos a ver qué más hay en mi parafernalia de aviación. Está enorme porque es una bolsa. Ah, ya sé que les voy a enseñar. Son las postales de Mexicana de Aviación. Cuando cumplió los 85 años. Me parece que esta era la actriz. Ah, no, es Marilyn Monroe. Ven, viajó en Mexicana de Aviación. Chido. La novia de Kennedy. Cuando existió la subsidiaria de Mexicana Click. Genial. Poco había recordado que había una división de carga de Mexicana de Aviación, pero como que no tuvo mucho éxito y pues la cerraron. Los viejos aviones de hélice, así es, México tenía aviones de hélice desde los años 30, 40, por ahí más o menos. Y de hecho los aviones, en México se siguen usando esos aviones de hélice, los tiene el ejército. Sí. Bueno, varía también dependiendo de qué modelo. Hay unos que son turbohélices, que es un híbrido entre hélices y un motor a reacción. Esta es una foto muy mal angulada de los primeros aviones a reacción que tuvo Mexicana. Eran los aviones británicos Comet, que tuvo un horrible escándalo allá por los años 50 porque explotaban de la nada. ¿En el aire? O sea, ¿explotaban en el aire o al despegue? Sí, no, explotaban en el aire. Porque estaban mal diseñados. Rayos. Sí. Y esta es la foto de mantenimiento de un Boeing 727. Fueron los... ¿Cuántos aviones tuvo Mexicana? Creo que como unos 50 o 60. No traigo aquí mis apuntes. Estos fueron de los aviones más modernos que tuvo Mexicana también, los de la clase Airbus. Genial. Me parece que este es un 318. Fueron los aviones más chiquitos que fabricó Airbus. Pero no era tan rentable. Pero bueno, sí los fabricaba Airbus y los usaban mucho aquí en México, ¿eso? Sí, tenía 10 aviones. Los usaba de hecho para hacer vuelos de México a Toronto, que era la ruta más larga con los aviones más chiquitos que podía hacer. ¿Hacia dónde más? Bueno, todos los vuelos nacionales aquí en México, algunos de Estados Unidos y Centroamérica. 85 años de la primera, siempre será la primera. No huevo. Empresa mexicana. Ya sé, me encantaba ese eslogan que tenía Mexicana de Aviación. La primera, siempre será la primera. Y eso es cierto. Y estaba chido también el logo, me encantaba. Ya sé. Estaba muy lindo. Ay, ya sé qué más tengo aquí. Tengo un menú de lo que venden a bordo en Viva Aerobús. Ándale, hay que hablar de eso, a ver. Por si ustedes llegan a viajar en Viva Aerobús, aunque no creo que ellos sean los mismos precios, al menos van a saber qué es lo que venden. Aquí hay... Bueno, mejor te lo paso a ti, para que veas. Pero tú tienes más posibilidades de volar que yo. Pues no creo, casi no vuelo, la verdad. Yo nunca he volado en mi vida. Ni yo. De todos modos. A ver, aquí hay sopas tipo Maruchan. Marca Noodles. Todos los furros comen sopa Maruchan. Las de Quaker, Nescafé, sándwiches y Sabritas. También marca Bimbo. Y de la Coca. Cosas rapiditas, ¿no? De conseguir. Aquí va a estar.
Sí, no es como en Aeroméxico, en Air France o incluso en aerolíneas que ya no existen como Sabena o Panam que te servían langosta termidor, roast beef, una copita de vinito por ahí. Oh, ya estaba chido. Ya Bueno, no no sé. sé. No sé. Los días de gloria de la aviación ya acabaron, ya es una industria más generalizada. Porque antes sí vendían comidas más preparadas, ¿no? O sea, literal. Sí, comidas bien. pues para primera clase principalmente. Ya después se incluyó clase ejecutiva y unas que eran economy premium, no sé de qué es eso. Pregunta, ¿cuál es la diferencia entre clases, entre las clases, mejor dicho? Porque son varias, ¿no? Pues yo Digamos. creo que se define mucho el modo en que quieres viajar y el precio del boleto. A ver, Casi sobre todo más que el precio, porque sabemos que entre mejor la clase, pues es más cara, ¿no? es más caro. Pero ¿qué es lo mejor? O sea, ¿cuánto mejora? ¿Qué mejora? Mejora en todo. Primeramente, porque en clase turista es un menú básico. Es la más barata de todas. Ajá. Y son asientos estándar que te ofrece el mismo fabricante del avión. Tú metes a una gran cantidad de pasajeros en esa sección porque básicamente esos ingresos son para gastos. Uh-huh. Mantenimiento, sueldos de empleados, impuestos de aeropuertos, etcétera. Y ahí es donde compartes pues la cosa esa para poner la mano, ¿no? Sí, el reposabrazos lo compartes usualmente. ¿Son reclinables esos asientos? Sí, como de hasta unos que serán de 7 a 10 grados de inclinación. Nada más te puedes recargar básicamente lo que tienen estas sillas. Ajá, sí. Por ejemplo, ¿y qué más? Bueno, es que básicamente es todo, ¿verdad? Uh-huh. ¿Y el que sigue? ¿Cuál es como la más común que sigue de clases? ¿Cuál clase es la que sigue? Lo más ordinario son 3. Es turista, es ejecutiva y primera. A ver. Ya las demás aerolíneas te meten como otras 4 o 5 clases, cambiando 6 o 7 cositas de nada. ¿Y la ejecutiva comparada con la clase turista que tiene? Bueno, estos asientos ya son un poco más separados. Ya cada quien tiene su propio reposabrazos. Tienes un menú un poquito más variado. Y aquí ya empiezas a tener tu propio sistema de entretenimiento. No tan personalizado, es un poco más compartido. Hay otros que sí son personalizados. Pero a mí esa es la que ya me late, porque no me gusta estar tocándole así de arrimón el brazo a alguien. Ajá. Son asientos un poco más anchos. Puede que sí llegues a compartir la misma fila, pero ya no compartes un reposabrazos. Sí, eso es muy valioso para mí. Y el asiento se reclina hasta, creo que 25 grados. Depende también de la aerolínea. ¿Y tiene para subir los pies? Un poquito más. Creo que no. También depende de la aerolínea. Ya después sigue la primera clase. Ahí sí tienes un menú super finolis. Ahora sí ya tiene más alimentos, ¿no? Tiene más preparados. El asiento ya no es tan reclinable, se convierte en cama muchas veces. Oh, chido. Es un asiento cama. Hay otros que son una cabina individual. Tú llegas a tu asiento y es como si estuvieras como en una oficinita. Pero tienes tu sistema de entretenimiento, tienes tu mesita donde te sirven tus alimentos. El asiento se puede reclinar hasta 70, 80 grados o incluso los 90 para hacer una especie de cama. Uh-huh. Si no es que ya es una cama, literalmente. Y pues el servicio es un poco más personalizado. Ya tienes ahí un sistema de entretenimiento completamente personalizado. Yo creo que aquí también depende, no solamente de la comunidad, me imagino que también como para elegir un boleto, más bien dicho, qué clase subirte es a dónde va, ¿no? No es lo mismo un viaje de que media hora, una hora, a un viaje de, no sé, 12 horas. Entonces ahí es donde ya varía. Usualmente los aviones tienen la primera clase cuando son ya de largo recorrido. Casi todos van a tener en aerolíneas troncales clase turista y clase ejecutiva. Casi son todos los aviones pequeños y medianos. Puede que sí haya algunos que tengan la primera clase, pero eso ya depende de la misma aerolínea. Y casi todos los aviones van en configuración de 2 o 3 clases. ¿Y aquí en México como cuánto dura un vuelo de un lado al otro, por ejemplo? Mínimo, máximo, promedio. Mínimos, 25 minutos, suponiendo que la ruta, por ejemplo, Guadalajara-Puerto Vallarta, es una de las más cortas. ¿Qué otra ruta más corta hay? Chihuahua-Ciudad Juárez.
he llegado a ver esa ruta. También son 25 minutos más o menos. Por ahí más o menos 25, 30 minutos. La ruta más larga que hay dentro de México es Tijuana-Cancún. Son 4 horas y 20 minutos. Y Tijuana-Tapachula, que son 4 horas y 35 minutos. Ahí como que ya no estaría tan chido estar en clase turista, tal vez. No, ya no. Pero las únicas que manejan esas rutas son Volaris y Viva Aerobús. Pues sí, pues un, digamos, pues es que es económico, ¿no? Para empezar, es más barato. Y aparte de rápido, que cuesta casi lo... De hecho, creo que hasta sale más barato que un boleto de camión, ¿no? Sí, aparte del tiempo. Pues que, digamos, no es lo mismo hacer 25 minutos a 3 horas, que es más o menos el equivalente en autobús, ¿no? Sí, de aquí a Puerto Vallarta sí son como... Son No, como 4 horas, más. ¿no? De 4 a 6 horas dependiendo del tráfico también. Y aparte, sí es cierto, el tráfico de la ciudad cuenta Ajá. mucho. Ahora imagínate ir de Tijuana a Tapachula en carretera. Pero también, bueno, aunque es tráfico, lo que te genera más tiempo también en el avión, el abordaje, ¿no? También genera mucho. Necesitas estar algunas horas antes, ¿no? Sí, Dependiendo de si traes maletas o no. sí, no, la aviación cambió demasiado al paso del tiempo. Antes sí, no tardábamos tanto en abordaje porque pues nadie pensaba que se pudieran usar los aviones como armas. Pues estamos hablando desde el 11 de septiembre. Incluso hasta antes del 11 de septiembre, te puedo mencionar, en 1970 en septiembre, secuestraron 5 aviones de pasajeros que iban de Europa hacia Estados Unidos. Ujú. Pero los terroristas no mataron a ningún pasajero, pero sí destruyeron los aviones. Pero eso fue un secuestro, no un acto terrorista. Entonces ahí es Mm, donde está la diferencia. es que sí fue un secuestro, pero también fue atentado terrorista porque venían armados. Ujú. Y al menos en uno de esos aviones, sí hubo un altercado con heridos. Oh, Sí, era un vuelo de la aerolínea israelí, ¿cómo se llama? El Al, se llama así la aerolínea. todavía existe, ¿verdad? Sí, todavía Oh, existe la aerolínea. un Había saludo para la salido, aerolínea. tenía la ruta desde Tel Aviv hasta Nueva York e iba a hacer una escala en Ámsterdam. Y en Ámsterdam ahí subieron los secuestradores. Mm. Ahí fue donde hubo el altercado y mataron a uno de los secuestradores. Y tuvieron que aterrizar en Londres. Pero ahí fue cuando se dieron cuenta de que iban a secuestrar otros 3 aviones. Oh, Que fue uno de Pan Am, uno de Transworld Airlines y uno de Swissair. ya. Y ya como a los 2 días secuestraron un avión de British Overseas. Pero pues sí fue un, o sea, fue en términos de la época un secuestro, porque ahorita pues ya sucede algo así, ya se toma tal vez como un acto terrorista, pero en aquella época eso era un secuestro. Sí, era un secuestro más simple. Casi siempre los terroristas no querían matar a los pasajeros, porque les servían más vivos para exigir sus demandas. Necesitaban dinero, por ejemplo. Esa fue la primera idea, pero ya después sí empezaron a escalar un poco más. ¿En qué caso? El vuelo 139 de Air France. Ahí fue cuando ya de plano mataron ahí a 4 rehenes. Eso. Sí. Pero bueno, y todo bueno, de hecho todas estas, de lo que me estás platicando sale en el programa de Mayday, ¿no? De catástrofes aéreas. Fíjate que casi no mencionan secuestros o ataques terroristas. Pero sí salen Ah, incidentes similares, ¿no? sí. Me acuerdo que hubo en el 94, de hecho en la Navidad de 1994, secuestraron un vuelo charter de Air France que iba a sacar ciudadanos franceses de Argelia Ujú. y se dirigían hacia París. Ahí se subieron unos 4 terroristas y mataron a 3 pasajeros. Pero también exigieron, supongo que dinero o algo así, ¿no? No. La investigación reveló que estos terroristas querían hacer algo similar al 11 de septiembre con el avión de Air Ah, France. Se iban a estrellar en la Torre Eiffel. pero no lo consiguieron, qué bueno. No, lograron convencerlos de que el avión los iba a llevar hasta Marsella. Y ahí fue donde idearon el plan para rescatar a todos los pasajeros que seguían vivos. Pues qué bueno. Pues sí, a duras penas se logró, pero pues mataron a 3 personas. Pero al menos se logró recuperar el avión y el resto de los pasajeros, que sobre todo es, digamos, lo más importante, ¿no? Sí. Ujú. ¿Qué otro? Bueno, es que sacaron un episodio
Pero no era completamente el 11 de septiembre, nada más hablaron sobre el vuelo 77 de American Airlines. De hecho, también hay varios documentales, ¿no? Muy buenos del 11 de septiembre donde explican pues, los dos aviones que se estrellaron contra las Torres Gemelas, el del Pentágono y uno que no alcanzó a llegar a la Casa Blanca. Ajá. Bueno, no sabía si era bien la Casa Blanca o era el Capitolio. No, sí era creo que fueron uno de esos dos. Pero es que se debatía. Sí, no, en el de catástrofes aéreas nada más hablaron del vuelo 77, el que se estrelló en el Pentágono. Sí, ese sí lo recuerdo. Porque todos creían, pues es que estaba muy bien planificado el secuestro y todo eso, pero se dieron cuenta de que, pues no estaba planificado. Simplemente los terroristas estuvieron comprando boletos, iban y regresaban y veían nada más la rutina de la tripulación. Sabían que como a los 35 minutos llegaban al nivel de vuelo de crucero y uno de los sobrecargos entraba a la cabina para ver si necesitaban algo los pilotos. Entonces ahí aprovecharon. Aparte la seguridad en el año 2001 en Estados Unidos ni siquiera era... A nivel mundial, de hecho. A nivel mundial, ni siquiera estaba decente. Era muy bajita, pues prácticamente que nada más tendrían un cerrojo como para atrás la puerta, ¿no? Ajá. No, y hasta había decaído más. Porque antes del 11 de septiembre hubo otro atentado. No tan terrorista, eso fue más cuestiones de venganza laboral. Pues de hecho fue en este mes, en diciembre del 87 me parece. Había un vuelo de la aerolínea Pacific Southwest Airlines que iba de Los Ángeles a San Francisco. Habían despedido a un empleado de limpieza porque lo descubrieron robando las propinas de las asistentes de vuelo cuando hacían la venta de los alimentos. Pues lo cacharon y su jefe le dijo, pues te despido por robo y porque tenía antecedentes de venta de drogas. No, pues era toda una fichillita ese tipo. Se encabronó el tipo. Se consiguió un arma y se compró un boleto en el avión porque iba a viajar su jefe. Ajá, su jefe vivía en San Francisco y siempre venía a Los Ángeles a trabajar y él ya sabía en qué vuelo se iba. Compró el boleto, enseñó la credencial que tenía todavía del trabajo porque no se la habían retirado. No tuvo que pasar por filtro de seguridad. Sí, porque era empleado de ahí mismo. Ajá, entró con el arma y pues ya nada más esperó a que estuvieran en el aire. Le dio 3 balazos. Pobre. Luego fue a la cabina, mató a los 2 pilotos, mató a una sobrecargo y mató al jefe de pilotos que estaba ahí a bordo también. Y simplemente lo único que hizo fue tomar los controles, aumentó la velocidad y empujó la palanca de mandos del avión y se estrellaron. Rayos. Sí, el avión superó la velocidad del sonido y ni siquiera estaba diseñado para eso. Se empezó a despedazar en el aire. Pues... Ay, qué triste. ¿Qué pasa eso? Sí, no, pero estuvo muy cabrón. Y de hecho, después del 11 de septiembre mejoraron mucho la seguridad, ¿no? De hecho, hasta tengo entendido que hasta la cabina está blindada. Está blindada. Pero es que hubo antecedentes. Hubo antecedentes en todo el mundo y nadie prestó atención. Fíjate que estuve notando también que estos antecedentes ocurrían en África. Y es como un extraño síndrome de que si pasa algo malo en África es como de meh. Tú sabes que es un país de tercer mundo, sabes como aquí en México si pasaron esas cosas a nadie le importa. Pero te digo, los problemas de Estados Unidos son problemas del mundo, al revés no. No, pero terminó las investigaciones terminaron viendo que esto pasó aquí, nos lo advirtieron y nadie hizo caso. Como donde el desastre de Germanwings, que sale en TED, por cierto. en TED 2, ajá. El piloto que se había suicidado. Hubo otro piloto que se había suicidado en África. Igualito, fue una copia. Y África lo que hizo fue, pues nosotros lo vamos a implementar. Y lo implementaron bien. Empezaron a hacer más revisiones a sus tripulaciones en cuanto a condiciones de salud mental, también la física. Pero al resto del mundo pues dijo, que lo hagan ellos, ¿a nosotros qué? Pasó lo de Germanwings y ahora sí fue en todo el mundo. Sí, pero hasta que pasa en un país de primer mundo, pues no importa hasta que pase ahí. Pero bueno, ánimo. Este es un tarjetón de
quejas y opiniones de Aeroméxico. Ujú. La gente ni siquiera le presta atención, pero yo siempre se las ofrecía cuando alguien se quejaba. A algunos se lo agarraban, a otros no. Pues bueno, Cuando que le vaya bien. pues ¿Qué nada más? se tragan la queja. En otras Sí. palabras. Como que dicen, es que no me importa la queja. Si leíamos las quejas. Que no fueran suficientes es otra cosa. No, pues es que si de, no sé, 50 personas de queja y 10 nada más llenan esto, pues, man, y 10 como 5 o 3 llenan eso. Sí, es lo No, malo. o sea, el reporte se genera a partir de esos, de esos documentos, ¿no? De queja. No a partir de lo que se enoje o no una persona. Pues no creas, La hay unos fila. que sí llegaron a servir. No, pues es que, bueno, es que depende también de la empresa, ¿no? Qué tanto quiere mejorar. Sí. Y eso. Esto es un portaboletos. Esto te los entregaban cuando ibas al área de venta de boletos o a alguna oficina de Aeroméxico a comprar tus propios boletos. Casi siempre los metíamos aquí en esta ranurita para que quedara expuesto el código para escanear en el abordaje. Ujú. Y te anotábamos a qué vuelo ibas, en qué puerta ibas a abordar y a qué hora empezabas a abordar. Ok. Que no es lo mismo hora de salida que hora de abordar. De hecho, por aquí tengo todavía, conservo viejos pases de abordar que encontraba abandonados. Entonces, pues iban así. Ay, perdón, es que estoy muy torpe con los dedos. ¿Se metía así? Claro que el pase de abordar era de cartoncito, no un papel de impresora que compras ahí en Gombi. Iba así. ¿Mm? Bueno, al revés, porque tenían el código aquí o lo tenían acá. Va. Y todos vienen con información de tu número de vuelo, la fecha, la puerta que estaba programada para el abordaje. Aunque siempre le decía yo a los pasajeros que checaran las pantallas que estaban cercas por si había algún cambio de puerta. No. Pero bueno, hay que estar atento a esas cosas, ¿no? Sí, y pasaba más seguido de lo que crees, porque había veces aerolíneas que tenían algún retraso y estaban ocupando una puerta que nosotros necesitábamos. Ujú. Entonces el aeropuerto nos cambiaba la puerta y el avión lo movían a otra parte. Llega a ser más común de lo que creen. Por eso les digo que chequen las pantallas de abordar. Ay, tengo un chingo De boletos, ¿no? de boletos. Son gente que los dejaban así como si nada. Y lo peor es que hay muchas veces que venía la etiqueta del equipaje y ya no la podían recoger. Sí, no, cuando entré en Aeroméxico, había muchos destinos que llegué a manejar, no solo los que eran de origen de aquí de Guadalajara, casi todos tenían que hacer escala en México y de ahí ya partían, por ejemplo, a Quito, a Bogotá, París, Washington, cuando Aeroméxico todavía volaba a Washington. ¿A dónde más? A Chicago, a Miami, Orlando, Boston, me llegó a tocar una vez. No, Sí, no sé qué pasó, la ruta estaba muy buena. tal vez. No sé, tal vez problemas financieros. Creo que es lo que las terminó matando, ¿no? Aeroméxico. Los problemas financieros. Aeroméxico sigue viva, Perdón, esta otra. mexicana. Mexicana de aviación. Eso fue corrupción por el hermano de Emilio Azcárraga. Pero, Sí, se voló todo el dinero, cabrón. Ojalá te metan todo el dinero por el culo. Cabrón, mamá huevos. Me lo llegué a encontrar también en el aeropuerto de Guadalajara. Es también como un folleto de información de British Airways cuando inauguraron la terminal número 5. ujú. De hecho, llegó aquí una vez a operar British Airways aquí en Guadalajara. Y tengo la prueba. Nomás si la encuentro. No la voy a encontrar. Bueno, después de que vaya sacando lo demás. Bueno, ya son muchas cosas, de hecho. Sí, ya la mayoría pues son etiquetas de maletas, de conexión, folletos de información, pases de abordar. El programa de seguridad de Aeroméxico. Lo que puedes llevar y lo que no puedes llevar. A ver, ¿qué es lo que normalmente prohíben? Bueno, sí sabemos muchas cosas, por ejemplo, líquidos y botellas grandes o cosas que no te dejan entrar, ¿no? Ajá. Pues de hecho, mira, aquí te dice algunas cosas que puedes llevar tanto contigo en el avión como las que no puedes. A ver, artículos restringidos prácticamente
Eh, Aquí está. Esto es lo que no puedes llevar en la parte de arriba Ajá. y en la parte de abajo. En la parte de abajo sí te permiten varias cosas, que por ejemplo son las linternas. Mira, por ejemplo, en la parte de arriba pues prácticamente están en dibujitos, ¿no? Por ejemplo, material radioactivo, otras cosillas como esas, armas, obviamente, granadas, bombas, lo que sea. Herramienta, eso es lo que me sorprende que no te permitan. Bueno, arriba obviamente no quieren que lleves No, herramienta, pero no vayas a abajo sí. desarmar algo, ¿no? Y pues prácticamente es todo. Aquí viene en español Y en inglés. y en inglés. Ya encontré la etiqueta de British Airways. Esta es prueba de que British Airways estuvo trabajando aquí en Guadalajara. Fíjate, aquí lo que se me hace curioso, bueno, es que arriba obviamente no te permiten subir cosas, ¿no? Como estas, pero sí te permiten subir armas siempre y cuando las declares como, no a cabina, pero sí Ah, en equipaje las declares como material deportivo, algunas sí. con sus respectivos permisos, claro. Sí, fíjate, en Volaris, me tocaba ver mucho. ¿En qué temporada? Pues sí, más o menos, En diciembre debe de ser enero, ajá, noviembre, diciembre. había mucha gente que iba de cacería hacia Mexicali. Sí. No, y era un desmadre, porque una vez me tocó que teníamos que llevar 22 estuches de rifles a Mexicali. Y yo dije, ¿qué? ¿Van a la guerra o qué? Era un grupo de 6 personas, iban de cacería. Y yo, no mames. Y más aparte las municiones. Y dije, ay, no, esta gente va a la guerra. No, pues me imagino el montón de munición que llevaban. Sí, eran como cajas de herramienta. Sí. Como de qué te gustaría. Sí, son cajas de herramientas. Sí, o sea, son Está como bueno. cajas de herramienta. Pero era una exageración. Yo decía, esta gente va a la guerra, no va a cazar. Pues hay de todo. En Aeroméxico no me tocó tanto. O sea, sí había gente que registraba armas, Ujú. pero era muy, muy ocasional y eran armas chiquitas. En Volaris también me tocó el registro de armas chiquitas y las pinches escopetas. Lo que sí no me tocó en Aeroméxico era cuando todavía permitían el registro de los famosos cuernos de chivo. No sabía que se permitía esas cosas. Que se permitían Se en algún llegaron a momento. permitir en Aeroméxico, pero creo que era la única aerolínea que los dejaba registrar. Rayos. Y después ya no, ya ninguna aerolínea quería llevar cuernos de chivo. Pues es que de hecho nunca. Bueno, si tuvieron como antes del 95, sí era legal tenerlos. Sí. Ya no. No, ahorita ya no. Además, aparte. Bueno, no sé si también haya influido lo del tiroteo que hubo en Guadalajara en los años 90. Yo creo que ese fue. De hecho, ese mismo tiroteo del que estaba hablando sale en la serie del Chapo, ¿no? Algo así. En el aeropuerto de Guadalajara. Sí, ese. Sí. Sí, una vez así estaba, no sé, estaba viendo a mi papá ese documental. No le presté mucha atención ah, hasta que vi el estacionamiento y la terminal y yo, yo conozco ese aeropuerto. El de la Ciudad de México. No, el de Guadalajara. Perdón, de aquí de Guadalajara. Sí, y dije, yo conozco ese aeropuerto. Hasta que ya un día me metí al estacionamiento y... aquí es donde mataron a este cardenal. Así de, esos son los agujeritos de. Ya vi dónde fue el disparo. Rayos. Sí, tenía unos compañeros en el México que les tocó ver eso. Venga. No, Sí. es que cabrón. Me imagino que igual, ¿no? Es un estrés postraumático. No, no les pegó tanto. O sea, sí les estresó. Un susto de unos 2, 3 días, ¿no? Pero no tan permanente como otras cosas. Sí, no, ellos tienen más historias de las que yo les puedo contar. De cómo estuve ahí en Aeroméxico y en Volaris. Y eso. Hay una compañera que a ella la espantaron ahí en el aeropuerto. Ella tenía que recibir un vuelo que venía de Tijuana. Ujú. Y era el tecolote, se le dice así porque llega a mitad de la noche. Ok. Era un tecolote que venía de Tijuana, desembarcó la gente y pues ya no había nadie en el avión ni en la parte de abajo.
Y en el pasillo para el abordaje queda una rendijita como de, ¿qué serán? 3, 4 centímetros. Que puedes ver al suelo abajo. Bueno, al suelo abajo. Pero, o sea, ves a través del avión, a través de esa rendija. Ajá, pero, hacia el suelo. Llegas hasta el suelo, hasta el Y pavimento. ella vio que pasó alguien. Ujú. Entonces salió a la puerta que da a la plataforma y se asomó y pues no había nadie. Se volvió a meter, recorrió el pasillo hacia la terminal, estaba sola. Y ella escucha que alguien gritó, ¡mi vuelo! Como un pasajero que está a punto de perder su viaje. Ujú. Y también sintió que alguien pasó corriendo a un lado de ella y se metió al pasillo. Oh, Va corriendo. Y es que la puerta que da hacia la plataforma hace ruido. Ajá. Yo ya he entrado a ese pasillo, es el que está en la puerta D34. Ajá. Esa puerta hace ruido. Ella fue corriendo, salió, no escuchó la puerta, no había nadie abajo. Y salió otra vez a la sala de espera. Y vio a una persona de limpieza. Pensó que era él, pero la persona cojeaba mucho. O sea, estaba malita de la pierna, no podía correr. Y le preguntó que si había visto a alguien corriendo por aquí y le dijo, no, nada más vi a usted que corrió hacia la puerta. Es un fantasma. Sí fue un fantasma, ¿verdad? Sí, y de hecho yo lo comprobé por experiencia propia. ¿También te pasó eso? No, casi. Ay, a ver. Casi, yo trabajaba en Volaris. Y a mí me espantaron en el baño. Igual así. No, yo entré, era de noche, tenía ganas de ir al baño, ya fue el último vuelo en el que estuve ahí. Y yo escuché que alguien pateó una puerta del baño. Y ya había terminado de hacer mis necesidades. Me asomé a ver si pues había alguien, nada. Que voy viendo que se mueve una puerta, como si la hubieran golpeado. Ujú. Y no hay nadie. Eso, Me voy a cagar otra vez aquí. Lo bueno que estabas en el baño. Sí. Todavía no hubo otra ocasión en que salí temprano de trabajar. De hecho, nada más me dejaron medio turno. ¿Estamos hablando del aeropuerto de aquí de Guadalajara o de otro lado? De Guadalajara. Es el único aeropuerto en el que he trabajado. Ah, ok. Sí, perdón por no especificar. No, pues es que son historias de la de tu compañera. Pudo haber pasado en otro lado, a ti te pudo pasar aquí o en otro lado. No importa, pero el punto Sí, es historias de terror. Entonces decía, salí temprano de trabajar y había agarrado el camión que me llevaba a mi casa, Ujú. pero lo agarré por error en el sentido opuesto. Uh, Me dejó del otro lado del aeropuerto donde está un hospital psiquiátrico. Pero dije, no es nada más le doy la vuelta otra vez al aeropuerto y ya llego a mi casa. ¿Cuánto tardas en darle la vuelta al aeropuerto? Tardé como 1 hora. Ay, madre. Es que sí está enorme el aeropuerto. Aunque Nunca uno ve que es una terminal chiquita. Desde arriba, desde afuera sí parece. Ajá, la mayor parte de la extensión la abarca lo que es la pista de aterrizaje. Ujú. Y plataformas y los hangares. Bueno, que tal vez por eso se ve pequeña. Ajá, se ve pequeño para un pasajero porque el edificio no es tan grande. Pero si uno le da toda la vueltota al aeropuerto es enorme. Yo tardaba 1 hora, de hecho, si me iba caminando de mi casa al aeropuerto, yo hacía 1 hora. Uy, pues vives cerca del aeropuerto. Vivía, ajá, ahorita ya no, yo ya vivo para dermatológico. Bueno, pero ¿y qué pasó esa vez? Pues es que siempre decían que se aparecían fantasmas y la fregada y todo eso. Y uno dijo, a lo mejor es por el cementerio que está ahí en el aeropuerto. Caray, hay un cementerio. La típica historia de la primaria. Tu Ah, primaria sí, la pero construyeron arriba de un cementerio. Y siempre andaba corriendo ese rumor de que construyeron el aeropuerto en un cementerio. Una clásica historia mexicana. La clásica historia mexicana. Yo ni siquiera esperaba saber eso. Yo le di toda la vuelta. Era un camino de terracería. Ya después veía otro pueblito. Le di toda la vuelta y voy viendo el panteón. Y está mochada a la mitad. Hay tumbas que estaban mochadas a la mitad, otras ya estaban derruidas y estaba la pared del aeropuerto. Pero entonces sí es un aeropuerto. Perdón, sí es un panteón. Sí, es un panteón real. La mitad de ese panteón está en el terreno del aeropuerto. Yo pensé que nomás eran como las escuelas, ¿no? De que, se construyó arriba un panteón. Ajá. Pero era cierto, no sabía que sí era de verdad. Terminó siendo una leyenda real. El aeropuerto de Guadalajara agarró terrenos de un panteón. Y yo dije, güey, no puedo creerlo, ¿esto es cierto? Bueno, eso explica los fantasmas. Eso explica porque sí se han aparecido muchos espectros, por decirlo así.
Pero también ronda mucho una leyenda de que cuando alguien trabaja en el aeropuerto y se muere, va a seguir apareciendo en el aeropuerto. Porque estaba ocupada en ese momento. No, le tenían mucho amor al oficio. Había una empleada de Aeroméxico que trabajaba en el área de venta de boletos. Ella me contaron que vivía por Mezquitán Ujú. y la atropellaron ahí. Ay, pobre. Ujú. Y hubo reportes de pasajeros que decían que veían a alguien en el mostrador de venta de boletos que los atendió y Ay, les mira. entregó los pases de abordaje de la venta. Y la venta estaba registrada. Pero no tenían ustedes registro. Era una firma desconocida. No aparecía esa firma. Porque todos nosotros en Aeroméxico y también cuando estuve en Volaris teníamos una firma que nos identificaba. Ah, eres fulano de tal. Tú hiciste esta venta o tú registraste a tal pasajero. Pero esa firma no estaba. Pero sí No. estaba registrada la venta. Y hay, o sea, hay evidencia de que esto pasó, de que pasó de esa Sí, forma. porque venta de boletos en Aeroméxico trabajaba desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y la venta la registraban entre las 3, 4 de la mañana. Porque los Madres. pasajeros necesitaban el primer vuelo a Ciudad de México. Entonces, un fantasma los atendía. Ingasu. Y el boleto estaba Casualmente. registrado. No Y fue. manches. El boleto estaba ahí registrado y fue de, ¿what? O sea, a mí sí me han pasado unas dos o tres cosillas así con fantasmas, pues, pero, o sea, nada de que se me apareció y me dio esto, o me entregó aquello, o me platicó esto, no, pero sí me han pasado cosas paranormales como a ti lo de la puerta. Ujú. Pero así de cabrón, de que literalmente un fantasma te vendió un boleto, sí está cabrón, güey. Sí, es que decían que la chica sí le tenía mucho amor al trabajo. Sí. Le encantaba trabajar en Aeroméxico. De hecho, ¿a quién no le encanta trabajar en Aeroméxico? Alguien que no trabaja en Aeroméxico, no sé. Yo no Yo creo trabajo que en sí. Aeroméxico, pero se oye genial. Trabajar en Aeroméxico era como ser un dios del Olimpo. Ujú. Y me sacaron de ahí. Bueno, no me sacaron, yo tuve que salir de ahí. Te pidieron amablemente que no volvieras. No, fue una crisis nerviosa que tuve. Ingaso. Pues Me sí. pegó bien cabrón. Tenía problemas en casa con mi familia, tenía otros problemas con amigos, se me juntó todo y en un momento yo ya no pude atender el pasaje. ¿Estabas atención al cliente? Así, el frente en boletos o... Estaba en tráfico de pasajeros, en mostradores registrando maletas y todo eso. Ujú. Y llegó un momento en que ya no pude atender bien al pasaje. A mí mis compañeros me veían llorando a cada rato. No, pues muy estresante esa situación que pasó. Sí. Y de hecho fue en enero de 2016 cuando pedí mi renuncia. Y mis supervisores no me querían dejar ir. Me dijeron, no, no te vayas. Bueno, Pero pues yo estaba súper alterado. Y les decía, es que no puedo, no puedo. Tengo miedo de hacer una estupidez aquí en el trabajo. Y les dije así, yo tengo miedo de que pusiera en riesgo la vida de un pasajero. Yo así les dije. Y se me quedaron viendo. Porque de todos modos me siguieron diciendo que no renunciara. Y les dije, es que no puedo. bueno, pues es que estabas consciente de eso. Entonces, creo que se valora mucho que una persona esté consciente de sus capacidades, siendo sincero. Sí. Pero bueno, ni Y modo. sí, el último día que trabajé fue el 15 de enero de 2016. Yo había entrado a Aeroméxico el 29 de octubre de 2014. No, ya tenías mucho tiempo ahí. Ujú. Me acuerdo que lo último que pasó ahí en Aeroméxico es que una compañera que se llama Rosy, que ya se jubiló, me tomó una foto y me enseñó dos. Hay una que está en mi perfil de Facebook, donde estoy todo sonriente en el mostrador de Aeroméxico. Ujú. Y después me enseñó la que me tomó en ese momento. Y yo me veía demacrado. Y me dijo, ¿qué te pasó? Y yo le dije, no sé. Yo ya no pude seguir aquí. Y le dio tanta tristeza a ella. Pues sí, yo cómo cambiaste en esa época. Sí, sí es lo que me dijeron mis compañeros en Aeroméxico. Que pues no era tanto mi culpa. Pasaron varias cosas. Pero bueno, al menos ya regresaste a otras cosas, ¿no? Me imagino Sí, a hacer traté otras de regresar actividades. a aviación en Volaris, pero también se repitió la historia. Yo ya no vivía con mis papás, pero tenía muchos problemas con ellos.
Y aparte yo vivía con unos furros ahí también cerca del aeropuerto, pero yo era el único que estaba trabajando. Entonces yo me encargaba de proveer y también de hacer los quehaceres de la casa. No manches, pues se oye muy pesado eso. Muy responsable también. Me quebré. Y yo ya no pude seguir. Es que se te concentraron todas las cosas en ese momento. Ujú. Oye, ¿de qué otras cosas también me querías hablar? Me habías comentado de... Ay, rayos, se me olvidó. Bueno, algo que casi siempre me preguntaban cuando trabajé en el aeropuerto era que si había conocido a un famoso. Sí, sí, conocí a varios. A ver, ¿qué onda con los famosos? Porque ya ves que las típicas... Bueno, ahorita ya es muy común verlos, que bajen y si les hace la bolita... Bajen del avión y se les hace la bolita, ¿no? Sí. Todo el mundo grabando y ahí. Mira, por ejemplo, de aquí actores mexicanos, el Adrián Uribe lo llegué a ver de reojo, Ujú. pero me dicen que a veces es bien payaso, cuando se le entiende. A veces está de buen humor y a veces no. Es que depende, pues también son personas, ¿no? Ujú. Hay que entender que pues a veces estás... ¿Ya Sí, ven? poca madre y otras veces como que... Ay, no, me Sí. pasó todo esto en la mañana, mejor no me molesten. Ya ves que hubo una con furor donde se toparon al perro Bermúdez y todos decían que era bien buena onda y todo eso. El tipo ni siquiera sabía ni qué onda con todos los demás. Te voy a decir algo, el pinche perro Bermúdez es un hijo de la chingada. Eso dicen. Es un hijo de la chingada. ¿Y por qué? Porque a una de mis compañeras de Aeroméxico, él tuvo que atenderlo y el vuelo estaba retrasado. Y ella estaba, pues ya iba de salida porque estaba embarazada. Ujú. Ya eran sus últimos días y ella pues le tuvo que decir Que estaba retrasado, ajá, ¿no? que estaba muy retrasado el vuelo. Ingas. El pinche perro Bermúdez perdió los estribos. Le dijo hasta de lo que se iba a morir. Y yo, pinche cabrón. Pues Así que el pinche perro Bermúdez no es buena gente. Es un desgraciado. ahí le voy a dar el de la duda porque no sé si le fue de la chingada en la mañana, ¿no? Imagínate que lo hayan mandado a su madre y sus jefes, no sé. Bueno, pero Tuvo tampoco que es para, tronar con eso. tampoco es para que te desquites con una pobre embarazada. Pues más dicho con cualquier persona que pues, no tenga nada que ver. Pero, oye, y bueno, en esta cosa yo es donde me sigo preguntando, ¿y cómo rayos no pueden llenar el mismo personal? O sea, cuando suceden estos casos, el mismo personal que trabaja en cualquier aerolínea o lo que sea, que en cualquier trabajo, no puede llenar el mismo personal como la inconformidad del cliente, de que tal cliente estaba inconforme y se enojó por esta situación, de qué pasó, porque eso yo pienso que ayudaría mucho a mejorar ciertas cosas, por lo mismo que te decía, de que tú me dijiste, de que tú les entregabas digamos, el documento para hacer reclamaciones o, mejor dicho, mejoras o cosas que pasan, o sea, la queja, el documento de quejas, pero no lo llenan, entonces no sé si se pueda hacer eso, que el mismo personal se pudiera, no sé, también dedicar como una parte a llenar estas inconformidades de los clientes, ¿no se podrá? Creo que nada más era con incidentes más graves, por ejemplo, el famoso acoso sexual. Yo creo que, bueno, a mí no me tocó eso. No me tocó verlo ni en Aeroméxico ni en Volaris. Pero creo que sí había un protocolo cuando era una queja de acoso sexual. Este, cuando sí se llegaba a los golpes, ahí sí también. Y pues ahí ya entraba la policía Ujú. del aeropuerto, ¿no? Yo tenía un supervisor en Aeroméxico que sigue ahí, se llama Alfredo Islas. Un saludo. O sea, hola Alfredo. Hola, Feo, un saludo. Ay. Él es de carácter muy fuerte. Recto como debe de ser, Ujú. a mi gusto. Y como yo pienso que debe de ser. Ese día estaba ayudando a subir unas maletas a la banda porque se había atorado y ya no había mostradores para que yo pudiera atender. Entonces hubo un pleito con un pasajero porque se estaba metiendo por las filas, como Juan por su casa. Y Con una de mis derecho. compañeras le había dicho que no podía hacer eso, que se tenía que formar. Le gritó y casi le pegaba a mi compañera, a lo que me contaron, porque no llegué a ver el altercado. Yo nada más escuché cuando Alfredo le había dicho al pasajero que no tenía que estar haciendo eso. Y el pasajero empezó a aventar pestes y la chingada.
Y le dijo, pues le voy a hablar a la policía que sabe qué, que sabe qué tanto. Y le iba a tirar, creo que un golpe. Algo así escuché. Ujú. Y le dijo, ah, sí, vamos a la policía. Así yo escuché a mi supervisor que le gritó, ah, sí, vamos a la policía. Y se fue en paralelo con el pasajero, iban los dos corriendo. Y mi supervisor me empujó. Pero fue por accidente. Él no se fijó que estaba ahí porque yo estaba agachado con una maleta y a mí me empujó. Sí, pero pues estaba concentrado en el problema, Sí. digámoslo así. Y sí, fueron a la policía y al pasajero se lo llevaron. Sí, pues oye, no manches, Ujú. vas a echar tiro en barrio ajeno donde no lo debes de hacer, obviamente, porque, Es zona federal. ajá, uy, es delito federal, ¿no? Es Hacer delito eso. federal. O sea que no, se empeoran las cosas con poquito, porque para empezar es delito federal y aparte lo que decíamos, ¿no? Te bloquea la aerolínea, si es que no te bloquean en todas las aerolíneas, ¿no? Por Ujú. conflictos como este. Sí, no supe en qué terminó el altercado, la verdad, pero sí supe que sí se emputó mi supervisor. Nomás porque lo escuché gritar, ah, sí, vamos a la policía. No, pues imagínate cómo, no, haber sido un buen pedo, bien cabrón, para que pues llegara a estos límites, ¿no? Sí, no sé si también haya pasado lo mismo con mi compañera que estaba embarazada en ese momento. Me imagino que sí. Pero bueno, Ah, pinche perro Bermúdez. Me cagas. ni modo. Ya, ya ni haces comerciales en el FAMSA. Ah, sí, es cierto, era la cara de Era FAMSA, la cara ¿verdad? de FAMSA. Y también, a ver, si mal no recuerdo, era el locutor de, bueno, el Sí, que de hace los Televisa skits Deportes. de Televisa Deportes. De hecho, estuve viendo que hay varios, personas o personajes, no sé si también se les puede llamar así, que se dedicaban mucho a esta parte de deporte. Y se encabronaron bien mucho últimamente porque pues dicen, no, no manches, como que yo llevo que 10 años haciendo esto y tú llegas, o sea, hablando de youtubers, llegan y hacen TikToks de 30 segundos y tienen más visualizaciones y ganan más que yo y la fregada. Pues sí, güey, pero es que tú te quedaste hace 10 años, hace 20 años te quedaste atorado haciendo el mismo contenido que ni siquiera tú lo sabes hacer. Ujú. Y un TikToker, por más sencillo que sea un youtuber, por más sencillo que sea al menos el güey, sabe editar, hacer los cortes, hacer las tomas, hacerlo de su iluminación para él O mismo. sea, hace el trabajo de, ¿qué Los de te toda la gusta? televisora. 30, 40 personas. Lo hace una sola persona. Y todo esto hizo el boom pues, en la pandemia, porque pues, las personas ahora ya se tenían que hacer por ellos mismos esos trabajos. Sí. Pero bueno. A ver. ¿Qué otro famoso más llegue a ver? Al Teo González. Es un Qué pan bueno. de Dios, el Teo Un González. saludo a Teo González. ¿Quién más? No la llegué a ver, pero siempre salían muchas historias de Alejandra Guzmán. De que sí estaba loca en el avión. Entonces sí era real eso. Sí, de que se quitó la ropa en Madre. un vuelo de Mexicana, sí. Ay, madre. Sí. El mismo chiste que salió en La Familia Peluche sí fue lo que hizo ella. De Ah, que es que tenía calor y me quité la ropa. La bajaron del avión. y la cancelaron, me imagino, de esa No, aerolínea. No, se no. salvó por ser Por ser famosa. Alejandra Guzmán. Tiquetecitos que te puedes comprar siendo famoso, ¿verdad? Mm, y estaba de buen ver. Tal vez por eso. Yo creo que sí, por eso no la cancelaron. ¿Qué más? A la Maribel Guardia no me tocó atenderla, pero sí dicen que es medio payasita también. Mm, La que llegué a atender personalmente fue a la Angelique Boyer, la que hacía el papel de la telenovela Teresa. ¿Y qué tal? ¿Cómo se Es comportaba? una persona bastante agradable, nada más que ese día como que la vi muy desconectada. Es que tal vez traía un problemilla. Yo creo. Fíjate porque los famosos, pues ellos tienen su preferencia en primera clase, en clase ejecutiva. Yo ese día estaba en los kioscos de pase de abordar Ujú. y yo creo que es la primera y única vez que me tocó ver a un famoso que fuera al kiosco a sacar su pase de abordar. Oye, una pregunta. Ya ves que lo que dicen que los famosos tienen como manías en el hotel de que, no sé, por ejemplo, Franco Escamilla que pide sus montoncitos de jaboncitos y hace torres y juega Ajá. con eso. En aerolíneas también tienen algo así en específico de, no, pues es que ya a mí siempre me gusta en tal asiento, en tal número, porque, no sé, en el 13 no me gusta porque es de la mala suerte o algo así. ¿Te tocó algo así similar?
No, es que casi siempre cuando reservan algo en aerolíneas, Ujú. es su manager. Ah, ok, el manager Ajá, ya se la nosotros sabe. ya no tenemos que preguntar nada, ya está todo hecho, ya nada más es para que llegue, recoge el boleto, nos entrega la maleta y se vaya. Y algún otro cliente que le haya tenido así, no, de que le vayas a decir, no, pues están estos disponibles. No, no me gusta el 13 porque es de la mala suerte, por ejemplo. ¿De dónde tocó algo similar? No, es que ya casi todos llegaban y ya estaban los asientos asignados. Nada más por esa vez de Angelique Boyer. Ella llegó, no me había fijado bien en el nombre porque tenía un montón de gente. Estaban todos formados, pues yo se iba sacando y veía el nombre. Ah, pues fulanito de Es tal. que estás en tu trabajo. Ajá, si no tenía asiento, le decía, pues, qué asiento elegía. Y yo le decía, pues los de color verde están libres, los de color azul no. Angelique no tenía asiento asignado esa vez. Uy. Pero estaba en primera clase. Ujú. Y ¿cuál le di? Creo que fue uno de pasillo, porque me dijo que quería irse en el pasillo. Ajá. Y ahí fue cuando me di cuenta, Boyer, Angelique. Y De yo, verdad, ¡ah, caray! Y yo, ¡ay, señorita Boyer, qué asiento quiere! genial. Pero sí estaba muy, muy distraída ese día. Sí, a lo Pero mejor sí traía una preocupación o algo, porque sí, estaba muy desconectada. o Y tal vez estaba sola. Ya hasta que le entregué el pase de abordar fue cuando llegó, pues, yo creo que era su manager o no sé quién era. Venía con varias personas, ya se metieron en la fila de primera clase. Ya nada más la vi cuando en el mostrador entregó la maleta y alguien le entregó un ramo de flores. Angelique, Angelique Boyer. un saludo a Angelique Boyer. A Teresa. A Ted. A Teresa, sí. Ah, bueno. A la villana. ¿Quién más? Amanda Miguel. Amanda Miguel me tocó verla en el aeropuerto. Genial. Sí, iba hecha la mocha porque ya se les estaba haciendo tarde. Ay. No, pues a lo que iban, entonces está Sí, bien. iba ella, iba su marido Diego Verdaguer Saludos a los dos. y su hija, pero se me olvida el nombre de la hija. Pero Ah, ya iban hechos las mochas porque ya se les estaba haciendo tarde. ingazo, me acordé. Sí, la Amanda los estaba por andar de vámonos, vámonos, vámonos. Oye, ¿no hay problemas con esas cosas? Por ejemplo, a un tío sí le tocó de traer de panzazo de que literalmente a las 12 salía el vuelo, a las 12 llegaron al aeropuerto por un pedo que había en ya ves que hay veces que cierran los aeropuertos a algunas personas, ¿no? Ajá. De que los bloquean, entonces hubo un pedo así de que bloquearon el aeropuerto, la entrada, mejor dicho, al aeropuerto y pues llegaron ellos justo a tiempo. De hecho, las maletas ya se habían registrado porque no sé por qué o sea, se habían enviado desde antes. Ujú. Las maletas de registro ya estaban en el avión y todo eso, entonces llegaron así, justo al radar, literalmente llegaron y cerraron la puerta. Me imagino que pasa mucho o ya casi no pasan esas cosas. O cómo se hace cuando llegan, pues, no sé, justo a tiempo o poquito tarde. Sí, bueno, ahorita para acabar con lo de Amanda Miguel, Ándale, no estaba tarde, sí había llegado a tiempo, pero ella pensaba que que era tarde. las 2 horas antes era la salida de su vuelo. Oh, ok. Pero llegó a tiempo. Ah, entonces sí. Había llegado a tiempo, pero estaba apurada. No. Cuando llega el pasajero tarde, si no se presenta a la hora que tenía que ser y se cierra la puerta, la maleta se tiene que buscar y se tiene que bajar. ¿Y se les puede cambiar el boleto o ya lo perdieron definitivamente? Por llegar tarde. Dependiendo de bajo qué condiciones fue. Por ejemplo, si es algo que porque pasaba mucho aquí en Guadalajara. Nada más había un ingreso a sala de abordar, pero se llenaba como si fuera tianguis. Oh, o sea que se entendía, pues, que era por Ajá. eso. En ese caso, pues sí los teníamos que reagendar a otro vuelo o ya de plano retrasarlo porque no aparecían. Y no eran como que 3 o 4, o llegaba a pasar que eran 40 o 50 pasajeros que faltaban. Yes. Y de eso de reagendar 3 o 4 a reagendar 50 o 60, pues mejor retraso el vuelo. Entonces es otro de los motivos por los cuales los vuelos se retrasan. Sí, sí, esta cosa fue por la infraestructura de aquí del aeropuerto. Ya cuando abrieron el segundo ingreso, al principio todavía se seguía llenando. Y yo buscaba a los pasajeros, yo ya estaba en Volaris. Yo buscaba a todos los pasajeros de Volaris y les decía, no, por aquí no se metan. Allá al final del pasillo había otro ingreso. Ah, les dabas como tips para más Ujú. Yo fácil. les decía, Así no se todo. metan aquí porque van a tardar mucho y pueden perder el vuelo. Yo los mandaba al otro ingreso que sí estaba más lejos, pero entraban directo y estaba vacío. Sí, pero rodeando más de todos modos hacía menos tiempo porque lo que dices tú, vacío. Está bien, está chido que te den esos tips. Sí,
Pero, por ejemplo, si el pasajero llegaba aquí a la terminal y se cerraba el registro, Ujú, pues ya no... Lo que le podíamos ofrecer primeramente en Aeroméxico era el cambio ujú. al siguiente vuelo con disponibilidad, dependiendo de la tarifa que tenían. A veces tenían que pagar una penalidad, a veces no. Ok. Variaba mucho. En Volaris teníamos un servicio que se llamaba Standby. Se llama Standby, todavía lo tienen. Ujú, Si eran los primeros 30 minutos de que después del cierre del vuelo, ujú. pagaban una tarifa y se les asignaba el siguiente vuelo. Ok. Pero mucha gente no lo quería, porque decían, no, que sabe qué, y la chingada. Entonces que terminaban cancelando el boleto completo. No, se iban a buscar otro boleto en otra aerolínea, pero resultaba más caro. Y lo malo es que llegaban como a la hora y media y decían que querían el servicio y pues qué pena, pero pues ya pasaron los 30 minutos, ahora es otro boleto. Y bueno, Sí, entonces, si te ofrecen eso, mejor tomarlo. sí, Porque si no se te va a cancelar sí, sí, completito. si van a viajar con Volaris y por un motivo perdieron el boleto y pasaron menos de 30 minutos, pregunten por el servicio de standby. Es preferible pagar, no sé qué les gusta. Un 30% más o menos del boleto. Por ¿Precio del ahí, boleto? un poquito menos. 25. Por ahí más o menos, no sé cuánto haya cambiado. Preferible, sabes que mejor ponme en stand-by y te pago la tarifa del siguiente boleto. Volaris hasta 30 minutos tarde para buscar standby. Sí, creo que también aplicaba también si era en sala de abordar, me parece que sí. Ok. Si por ejemplo tú te habías registrado, documentado y todo eso, normal, pero por andar bobeando en las tiendas, llegaste tarde, Oh, pues, era mejor regresar a mostrador. Creo que sí aplicaba el stand-by también cuando ya estabas en sala de abordar. oh. No me acuerdo bien. Oye, ¿y con documentación de equipaje? ¿Ay, qué onda? Porque me Ah, imagino que es un tema medio complicado, ¿no? sí. Más bien dicho, en los escáneres o algo así, cosas que complican no solamente el tamaño y el peso, sino que qué otras cosas complican el abordaje. El contenido. Sé que primero pues, es recomendable tener esos candaditos, ¿no? Los candaditos que son internacionales tienen su nombre, ¿no? No recuerdo que son Tienen bajo la combinación. FDA, Ujú. que tienen una llave maestra. Ese es recomendable traerlo para empezar. Sí, Porque si no, pues al candado. sí, de hecho. No, es que cuando es documentación de equipaje, pues no hay tanto problema. Nada más tienes que apegarte a lo que te diga la aerolínea de cierto tamaño y tal peso para donde vas a viajar. Y cierta cantidad de maletas también. Sí. Fíjate que en Volaris, en todos los vuelos, todos, estaba una maleta de 25 kilos. Máximo. Ajá, y era estandarizado. Si fueras a Centroamérica, si fuera dentro de México, así fuera a Estados Unidos, todas era una maleta de 25 kilogramos. Bueno, antes de que se cobrara. Ujú. En Aeroméxico era un desmadre. Era un horror. Si mal no recuerdo, cuando estaba ahí, déjate, te voy a aventar todo el speech. Ujú. Vuelos nacionales era una maleta de 25 kilogramos en clase turista. Ok. En primera clase, en clase Premier, que así se llama la de Aeroméxico, en clase Premier podrían ser dos maletas, pero que entre las dos no pasaran de los 30 kilogramos. Ah, no, pues así que chiste, ¿no? Pues es lo mismo, básicamente. No más por 5 kilitos más. Ya sea en una o en dos maletas. Ay, pero eso es lo que pesa la maleta vacía, los 5 kilos más. O sea, Por ahí. Luego, en vuelos a Estados Unidos y Canadá se te permitía una maleta de 23 kilogramos. Si estabas en clase Premier, eran dos maletas de 23 kilogramos cada una. pues está mejor, ¿no? Espérate, aquí viene lo más cabrón. Para Centroamérica, en clase turista también era una maleta de 23 kilogramos en clase turista. Mm. Para los pasajeros de primera clase, en clase Premier, podías llevar hasta dos maletas que no pasaran de 25 kilogramos cada una. En Sudamérica, excepto Brasil, podías llevar dos maletas de hasta 23 kilogramos cada una. Y si estabas en clase Premier, podías llevar tres maletas que no pasaran de los 32 kilogramos cada una. Ah, ok.
Cuando eran vuelos a Europa era también una maleta en turista de 23 kilogramos. Y si era en clase Premier eran 2 maletas de 23 kilogramos cada una. En Brasil podías llevar una maleta de 32 kilogramos en clase turista. Y en clase Premier podías llevar 3 maletas de 32 kilogramos cada una máximo. En Asia eran 2 maletas de 23 kilogramos cada una. En clase turista y en clase Premier eran 2 maletas de 32 kilogramos cada una. Rayos. No, era un desverga. ¿Y sabes qué era lo peor? Cuando eran en aerolíneas en conexión, porque te revolvían todo. No, y aparte me imagino que las reglas cambiaban un poquito en una aerolínea. Ay, no, sí. Yo tuve un mega pleito con una familia que viajaba hasta Bangalore y hacía escala en San Francisco y cambiaban con la aerolínea Emirates. Ni siquiera sé dónde está Bangalore. En India. ¿Es Bangladesh? No, Bangalore. Ongasun. Es una ciudad en India. Y salían de aquí, iban a San Francisco, luego iban a Dubái y de Dubái a Bangalore. Y era un pinche desmadre porque nos confundimos todos. No sabíamos si era el número de maletas de nosotros de Aeroméxico y el peso de Emirates, o era el número de maletas de Emirates y el peso de nosotros. Estaba que me llevaba la chingada ese día. Ya me revuelvo, imagínate. Me tardé como 40 minutos en procesar a esas 3 personas y yo decía, no puede ser. Pues es que me imagino que tuviste que haber hablado con un buen de gente para sí. ver eso, ¿no? Porque ahí ya es un problema ni siquiera nacional, es un problema internacional. Era un problema internacional. Lo peor es que el sistema no me dejaba registrar todas las maletas. Necesitabas permiso de administrador, supongo. Sí. Ese problema. Y lo peor es que terminó pasando que la etiqueta me registró todo el viaje hasta Bangalore, pero yo nada más tenía que registrarla hasta San Francisco. Un problema. No, se hizo un cagadero ahí y yo... Milagro que esa gente era muy paciente, milagro que esa familia era muy paciente. Tal vez no era la primera vez, me imagino. No sé por qué... ¿por qué no se fueron con otra aerolínea? Se pudieron ir de aquí a México y de México a Londres y de Londres a Bangalore con Air India. Usa la misma, en vez de ser... No hubiera sido más fácil. Bueno, pues a la otra ya se la saben mejor. La misma aerolínea para todo. Que tenga que ser, no sé, la conexión. O con una aerolínea asociada, porque Aeroméxico no era tan asociada con Emirates. O sea que hay que buscar aerolíneas asociadas. Sí. Okay. Existe lo que se llaman las alianzas de aerolíneas. Okay. Aeroméxico pertenece a una que se llama SkyTeam. Son como 22 miembros más o menos. Y eso facilita mucho las cosas. Sí. Porque uno puede procesar maletas hasta destino final con la otra aerolínea sin tanto problema. Ya lo único que le tienes que decir es al pasajero: usted recoge sus maletas en tal lado para trasladarlas a la otra banda de equipaje. Sí, está bien. Se acabó. Así es más fácil. Sí, no, me encantaba cuando viajaban con Air France, porque me tocó un pasajero que viajaba hasta Yakarta, en Indonesia, vía París. Y le pude facturar todas las maletas hasta Yakarta. Nada más le dije que... Bendita sea. Le dije que nada más tenía que recogerlas en Singapur, porque iba a parar el avión de Air France. Entonces ahí hace el cambio de... Ajá, la maleta ya estaba registrada hasta Singapur. Nada más le dije que en Singapur las tenía que recoger para pasarlas al vuelo de Yakarta. Sí, de un vuelo al otro. Sí, nada más por cuestiones de migración y aduana. Okay. Pero ni siquiera la tenía que ver ni en México ni en París. No, pues... Se fue la maleta hasta el otro lado del mundo. Pues qué bueno que fue más fácil también para él. Sí. Para ustedes. También con las aerolíneas en China, China Southern y China Eastern, también había gente que viajaba de aquí a Los Ángeles o San Francisco y de ahí pasaban a Shanghái o a Guangzhou y nada más les decía que en Estados Unidos la tenían que recoger. Ya ahí cuando llegaban a China ya no la tenían que ver, ya hasta su destino final. Entonces nomás ahí hacían el cambio en esa... Ajá, en Estados Unidos nada más hacían el cambio y a partir de ahí ver la maleta hasta destino final. Y teníamos muchos convenios con... A ver, déjame ver si me acuerdo bien. Era con Delta Airlines en Estados Unidos, Air France en París, cuando existía Alitalia en Italia, que ya quebró como por 15ª vez. No manches. Sí, y ahora sí ya está bien muerta. Eso dijeron las últimas 4 veces, ¿verdad? Sí, que estaba bien muerta y no, pero ahora sí. Dios la tenga en el infierno.
Era un dolor de cabeza, me Era un imagino. dolor de cabeza en Italia. El gobierno de Italia ya estaba hasta la madre con la pinche empresa porque la rescataban y seguía perdiendo dinero y volvía a la quiebra y otra vez era la misma, güey. Pemex. Pemex, sí. Era la Pemex de Italia. Y con aerolínea. Sí, ya ahorita ya está muerta, ya. Púdrete en el infierno al Italia. Uy. Muy Sí. complicadas las aerolíneas dependiendo de cuál, ¿verdad? Sí, es que las troncales se ayudan mucho entre ellas. También, como dijimos, no dependiendo de dónde viajes, no solamente es Ujú. el boleto, el tipo de boleto, o la clase, mejor dicho, mejor dicho para comprender, sino también en la aerolínea, ¿no? Porque, por ejemplo, si vas, no sé, aquí a un destino corto, pues prácticamente cualquier aerolínea te sirve, ¿no? Si no traes equipaje. Sí. Ujú. No, ya en otros países ahí sí tienen otros protocolos, están súper extremos, que ni siquiera llegué a entender bien. Me acuerdo que una de las aerolíneas asociadas con Aeroméxico, que es KLM de Holanda, Ujú. cuando tienen pasajeros que van de tránsito de Canadá a África, necesitan un permiso especial si se van a quedar menos de 72 horas en Ámsterdam Ok. para poder salir de Ámsterdam y viajar a cualquier destino en África. No, pues, y aparte ahorita me imagino que es más complicado por las regulaciones sanitarias, ¿verdad? Sí, ahorita está todo pues, es un desvergue. Yo no entendía muy bien ese permiso, no lo comprendía bien, pero pues no me afectaba a mí porque pues nunca me tocó atender a un pasajero que fuera de aquí a Canadá, de Canadá pasar a Europa y de Europa a África. Casi siempre era el directo a Europa y de ahí bajaban a África. Usualmente paraban en París o en Londres y de ahí se iban con la otra compañera de Aeroméxico que era Kenya Airways, que es Kenya Airways. Ok. Sí, y era más fácil porque, bueno, ahí sí tenían que llegar a París o a Londres, ahí sí tenían que recoger la maleta para pasarla con la otra aerolínea. Ujú. Y ya si llegaban de ahí a Nairobi y tenían que pasar a otra ciudad en África, pues ya no era tanto pedo, ya la maleta se iba hasta destino final. Bueno, aquí nada más es como un comentario para los terraplanistas de que no volar directamente. Sí, porque tampoco es conveniente para la aerolínea, económicamente hablando, enviar un vuelo completamente, no sé, un vuelo grande con pocas pasajeras a un destino que no es tan común. Ujú. Al menos de que llegues en un punto donde se suban más pasajeros. Entonces, sí, es por eso que no hay siempre vuelos directos a un solo punto. Sí, no, fíjate que es difícil llenar un vuelo a un destino que apenas se conoce. Aquí en Guadalajara casi todos son destinos a Estados Unidos. Este, mm, Está uno a Panamá, pero porque todos los pasajeros que suben aquí se reparten por toda Centroamérica y Sudamérica. Entonces llegan a Panamá como punto central y de ahí se... Ujú. Es un sistema que se llama Hub and Spoke. Creo que así medio lo entendí. Todos los pasajeros se juntan en la sede central de la aerolínea y de ahí se reparten por todos los destinos. Ok. O igual puede ser al revés. Puedes juntar a todos los pasajeros de varios destinos a la central y de ahí parten todos hacia un punto. Y a eso lo llamamos logística, ¿verdad? Logística, sí. Eso casi siempre es con todas las aerolíneas troncales. Con las de bajo costo, fíjate que ya no están así. Ujú. Todas ellas tienen distintas bases y de ahí pueden repartir todos los pasajeros. Bueno, es que ahorita ya la tendencia me imagino que va para aquel punto, ¿no? Ser como pequeñas aerolíneas. Bueno, esa es la idea de cuando no son vuelos tan complicadamente llenos, ¿verdad? Cuando no Ujú. son de tantos pasajeros. Sí, Porque pues, mega aerolíneas sí hay, por ejemplo, la que se acaba de construir en China, que está enorme. No es aerolínea, más bien dicho, en el aeropuerto. aeropuerto gigante donde sí pues tienen un tráfico increíblemente grande de pasajeros, ¿no? Sí. ¿Dónde más se ve esto? En Atlanta. Ujú. Esa es la sede central de Delta Airlines. Es un aeropuerto gigantesco. Casi todos los vuelos de Delta de Estados Unidos llegan ahí y ahí se reparten a Europa, a Asia y a Sudamérica. Y tiene 2 o 3 vuelos a África. Yes. En Europa hay un chingo de aeropuertos así centrales para Ujú. cada aerolínea estatal. Ámsterdam, París, Londres, Berlín, Madrid.
Roma. Ahí viene el metal viejo. ¿Qué está vendiendo? El del metal viejo. El Ah, que yo compra pensé que era el de los tamales. Ojalá fuera de los tamales. Vaya la chatarrera. Pues eso es. Ahí le... Bueno, Como sea. Sí, no. Eso funciona para todas las aerolíneas troncales. Tener una sola sede central, tú ahí juntas a todo el pasaje y de ahí lo repartes a todos tus destinos. sí, por cuestiones de logística, ¿no? Ajá. Y economía también. Pero a la aerolínea de bajo costo, le conviene más tener pequeñas sedes centrales alrededor del país y de ahí tú ya no necesitas estar juntando y volviendo a esparcir. Pero los aviones de pequeñas aerolíneas, ¿de qué tamaño son? ¿Cuántos pasajeros más o menos? Pues mira, Volaris es aerolínea de bajo costo. Sí, es una Son Rolls. aviones que van desde los 144 hasta los 240 pasajeros. Pero también son vuelos cortitos, ¿no? Bueno, sí, Sí, tienen no. largos, ¿no? Pero la mayoría son vuelos cortos. Para... Fíjate que el vuelo más largo que tiene Volaris es de aquí, de Guadalajara a Nueva York. Mm. Es un vuelo que opera como 2 veces a la semana y va lleno. Y Viva Aerobús también es otra empresa de ese estilo, ¿no? Ajá. El vuelo más largo que yo le ubico es de Guadalajara a Chicago. Más interesante. O México, Nueva York. No recuerdo cuál de esas dos es la ruta más larga que tiene. Y es lo mismo que le funciona también. Como hay muchos pasajeros que a lo mejor quieren ir a un destino, pero no quieren hacer escala en una ciudad, las aerolíneas de bajo costo entran ahí y te resulta más viable hacer un vuelo directo que uno con escala, siempre y cuando haya demanda. Sí. An- Pero me imagino que también nada más una vez al día o una vez cada tantos días, ¿no? Cuando son vuelos así. Sí, por ejemplo, el Guadalajara Nueva York, ese es 2 veces a la semana. Ujú. Ahorita en temporada invernal puede llegar a 4 o 5 veces a la semana. Oye, y eso que onda ahorita con el caos navideño. Me imagino que sí está más canijada la cosa, ¿no? ¿Cómo? Ya ves que ahorita pues todo el mundo quiere viajar. Pero Ah, la sí. Navidad y eso se complica todo. Sí, en invierno todo el mundo quiere viajar. Y en invierno es cuando pasan más accidentes aéreos. Pues es que hay más gente volando, Sí. obviamente es por eso. Verano e invierno es cuando los accidentes tienen más números de víctimas fatales. Rayos. Ujú. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, había una ruta que se me hacía un poquito rara en Volaris. Bueno, ni tan rara. Que era la de Guadalajara a Chicago. Cuando yo estaba en Aeroméxico, pues nada más teníamos un vuelo diario y medio iba lleno. Wow. Con Volaris hay 2 diarios y a veces hasta hay 3. Y yo dije, caray, pues ¿de dónde sale tanta gente? Y es que es eso, a veces sí hay la demanda, pero una aerolínea troncal a veces no ve que sea muy redituable por sus propios costos. Sí, pues es que todo genera costos. Ujú. Es lo mismo aquí, pues aquí salieron un montón de vuelos a Estados Unidos que ni en mi vida me iba a imaginar. De aquí a Miami, a Orlando, a Nueva York, a San Antonio, a San Francisco. Casi todos yo los veía que iban de aquí a México y de México ya se repartían para allá. Los Ángeles no, esa sí ha sido una ruta bastante densa. Pues es que Los Ángeles es una ciudad bastante, bastante población mexicana, así que pues es como... Bastante mexicanizada. Sí, Aeroméxico tiene 2 vuelos diarios a Los Ángeles de aquí. Volaris tiene como 4 diarios a Los Ángeles. Hay muchos vuelos. No, y de Los Ángeles, Volaris ahí se repartía un montón de ciudades. Tiene hacia Uruapan, Zacatecas, Aguascalientes, Morelia, México, aquí a Guadalajara y Querétaro se me hace. Tiene varios. ¿Muchos? Ah, y también el de Los Ángeles, Oaxaca. Mm. No se nos hubiera ocurrido un Los Ángeles, Oaxaca. Nunca. Aún me sigo preguntando por qué Oaxaca. No sé. Supongo que a los estadounidenses les encanta vacacionar en Oaxaca. O van Sí. al mezcal, a tomar mezcal oaxaqueño, muy rico, por cierto. Muy rico el mezcal. Sí, no, a las aerolíneas de bajo costo les encanta hacer rutas medio raras que tú en principio ves. ¿Y esto va a funcionar? Y la mayoría de las veces termina funcionando. Interesante. Genial. Bueno, no sé por cuánto tiempo, pero chido, ¿no? Pues a ver.
La de Los Ángeles, Oaxaca, ya tiene como 5 años. Ah, bueno, es La- bastante reciente, ¿no? Pero Tiene ha durado. bastante, funcionó. Me acuerdo que antes aquí en Guadalajara había un vuelo hacia Milwaukee, en Wisconsin, la tierra del queso y la leche. Duró como un año y después la quitaron. Mm, Sí, pero pues se me hacía raro porque sí iba lleno, pero era una vez a la semana. Oh, interesante. ¿Dónde más? Había un Chicago Huatulco. Sí, Destino estaba, turístico. ajá, estaba todo el año, pero después Volaris ya la pasó como de temporada, de invierno y de verano. Bueno, también ayuda, ¿no? Para desasolvar un poquito bueno, los puntos de cruce. Sí, también teníamos aquí un Guadalajara, Guatemala. Duró como un año y después ya la quitaron. Más es lo que hicieron la prueba, básicamente. Sí, pero es que el avión no iba tan lleno. Registrábamos como de 50 a 70 personas y en el regreso apenas llegaba a los 100. Y era un avión de 150 más o menos. De 186. No, pues ni la mitad. Ujú. Y es que la mayoría todos iban de tránsito. Llegaban aquí y de aquí ya los repartíamos a San Francisco, Los Ángeles, Nueva York, Cancún, México, Ciudad Juárez, Tijuana. Ujú. Sí, se repartían aquí. Pues ya se la saben. Sí, las aerolíneas a veces hacen estudios y la mayoría pues sí les salen bien para ver qué ruta les funciona. Pero en la práctica pues a veces todo cambia. Sí, pues es que, por ejemplo, con la pandemia todo cambió. O Sí. sea, ya ni siquiera se llenaban los aviones como 10 personas, ¿no? Me imagino al principio, cuando se cerró todo. Entonces, Aeroméxico abandonó un montón de rutas cuando empezó la pandemia. Había empezado a volar a Cali en Colombia, a Belice, a Guayaquil en Quito. Creo que había reactivado otra vez Boston y otra vez lo cerraron. Panamá también. sí, fue pésimo a las aerolíneas en pandemia. Más aparte de la crisis del 737 MAX. Eso le pegó todavía en la madre. El último clavo en el ataúd. ¿Cómo se dice? Casi, Casi. casi sobrevivió de milagro. O sea, no manches, o sea, ¿eso fue suerte o una muy buena planeación por parte de directivos y esas? Fue planeación del doctor Andrés con esa. Tiene acento chilango. Pero salvó a la aerolínea. Sí, el chilango lo salvó. Un saludo para el doctor. Un saludo para el doctor Andrés con esa. Pues vale. Y a su señora, Lorena Un Ochoa. saludo a las dos. La golfista, sí, se casó con Lorena Ochoa. No me tocó conocerla, pero sí me tocó conocer la maleta de Lorena Ochoa. Fue lo más cerca que llegué a ella. Y era una maleta bonita de color amarillo. Muy llamativa del Muy llamativa y estaba toda estampada con un montón de etiquetas de donde ha estado ella. Y así no se le pierde a la hora de Y recogerlo. todos ubicábamos la maleta de Lorena Ochoa. Era la amarilla con stickers. Era la maleta. Era la maleta de Lorena Ochoa. Vale, pues creo que sería. ¿Hay algún otro tema que debamos de abordar? Algo interesante que platicar. ¿Qué te puedo mencionar? Ya estuvimos hablando un poquito de accidentes aéreos. Bueno, Hasta de fantasmas. hasta de fantasmas para que vean. Y hay más historias de fantasmas en aviación. Hay el famoso fantasma de la niña de la Ciudad de México. Todos creen que era una pasajera del vuelo 2605 de Western Airlines. ¿Y la realidad? Pues es que sí había niños a bordo de ese vuelo. Pero no sabemos si era de ese o fue de algún otro accidente por ahí cercano. Sí, sí, se han estrellado. Lo sorprendente es que los aviones ahí en Ciudad de México no han salido volando hacia la avenida que los rodea. Eso ha sido de puro milagro. Eso es suerte. Sí. No, pues, Parte bueno, de que estos... era anteriormente con el aeropuerto que se tiene ahorita. Con el nuevo, quién sabe cómo va a pasar. Porque nada más aterrizar un solo avión, o bien poquitos, mejor dicho, en una pista que se llena de polvo a morir. Sí, Como y que no es buena idea. siquiera tenía pasajeros. Imagínate revolver mucho polvo con gasolina de avión. No, y ¿sabes qué? Volaris y Viva Aerobús ya empezaron a vender boletos hacia ese aeropuerto. Para marzo. Es eso, suponiendo que realmente sí
vaya a funcionar el aeropuerto para marzo. Quiero ver cuál de las dos va a tener el primer accidente aéreo. O tal vez es con Viasa, la aerolínea de Venezuela. Sí, la aerolínea de Maduro. No se me antoja subirme a un avión, a un aeropuerto que se acaba de estrenar. Y Sí. menos sabiendo lo que destapó Latinos. Y para que no volviera a saberse sobre corrupción, pues lo decretaron como de algo de carácter nacional, de seguridad nacional. Así que ahora la corrupción que vaya a pasar en ese avión es por seguridad nacional. Acéptenlo. En el aeropuerto, sí. Ay, no, estaba hablando con eso, con mi papá hace como un mes, poquito más de un mes. Yo ya le iba a aventar el pinche regañadón de su vida, pero mi mamá no me quiso hacer. Es más, se puso en contra de mi mamá. Y yo, ¿saben qué? Yo ya no voy a decirles nada. Agarré mi teléfono y me puse ahí a textear a lo estúpido. Que pase lo que tenga que pasar, ¿no? Sí, no, yo sí le iba a decir que a mi papá que ese aeropuerto era inservible, pero a mi mamá nomás por darle la razón. Pues hay que ver qué va a pasar, porque chance sí sirva. De hecho, se llamaba el aeropuerto Guajalotero Felipe Ángeles, ¿no? Sí, Sí me tocó verlo en el Google Maps así con el nombre aeropuerto Guajolotero. el aeropuerto guapolotero. Parece una central de abastos. Sí, de hecho tiene esa forma cuadradito, que son 4 pistas, ¿no? Nada más. Disque. Disque pistas, un Y con un cerro un estorbándoles. cerro estorbándoles que o se elevan rápido o le pegan a la punta. Mm, Eso si es que pues no sucede una catástrofe en medio de la ciudad que se caiga, imagínate el avión repleto de combustible a mitad de la Ciudad de México, porque se estrellaron 2 aviones que iba uno aterrizando en una pista y el otro, perdón, en un aeropuerto y el otro que se confundió y le dio para otro lado, no sé. puta. Si es que no pasa eso. Ah, y aparte, bueno, ahí mis bendiciones para los vecinos de todo el problema que vayan a tener de que literal un avión tenga que despegar de un aeropuerto y hacer escala en el otro aeropuerto para subir más pasajeros. Eso va a terminar pasando en algún momento. Ni siquiera eso hacen en Nueva York. Mucho menos en Londres. Y en Londres tienen 5 aeropuertos. Y pero estamos hablando de que pues no es un país del tercer mundo para no hacer eso. Sí, cierto. No es un país del tercer mundo. Es que trataron de que solucionar un problema pesado de aviación con 2 aeropuertos pequeñitos en vez de uno grande. No fue muy inteligente esa decisión. No. Igual vamos a ver en 3 años cómo esto va a convertirse en un problema más que una solución. Porque eso es lo que va a pasar. Ni siquiera me imagino el tráfico que se va a hacer ahí. Me acuerdo que en los años 60, cuando empezó la era del jet, empezó a notarse que había más aviones de lo que podían atender los aeropuertos. Ujú. Y muchas ciudades tuvieron que construir otro aeropuerto. Igual vamos a terminar cayendo a construir otra vez otro aeropuerto para solucionar el problema de los que ya están ahorita. Sí. O sea, Sí. Por ejemplo, en Chicago hay 3 aeropuertos. Está Midway, está Rockford y está O'Hare. El primero fue Rockford, que es una cosita de nada y ahí nada más trabaja una aerolínea que es Allegiant Airlines. ujú. Es una cosita de nada. Luego está Midway, que está ahí trabajando Southwest, está Volaris, están algunos vuelos de Delta y de América, que pues para no saturar el aeropuerto O'Hare, mandaron muchas operaciones allá. O'Hare fue el último y ese es un monstruo de aeropuerto. Ujú. No tan grande como Dallas, pero sí es un monstruo. Pues esperemos que aquí en México no termine esto convirtiéndose en un problema, que lo más seguro es que sí. Es Por que ya es un mala problema. planeación, como puedes planear algo que lleva más de 10 años en menos de uno, o por tus huevos hacerlo ahí. Pero bueno, Uf, estúpido cabeza de cebolla. Ya me tiene harto. Y apenas van 3 años. pues así les dicen, cebollones. Pero bueno, Cebollones. vamos a la mitad y se ha sentido como una eternidad, Ay, no sé. dependiendo de. Digo, ¿cuándo va a acabar esto? Pues esperemos que termine bien. Bien en el buen sentido, no en el de percepción, porque pues, la percepción es subjetiva. En pocas palabras, la percepción es lo que cada persona le parece a algo. Sí. ¿Quién sabe? Una estúpida perspectiva.
No, pero es que ya es un aeropuerto que están haciendo saturado. Sí, ya se saturó. Sí, de por sí, si Ciudad de México ya no tiene espacio, no va a tener ahorita. Pues yo si fuera el gobernador de, por ejemplo, Guadalajara, que es prácticamente todo valle, no sé, como que pensaría en platicar con algunas empresas internacionales de aviación y buscar la forma de, con dinero privado, hacer un aeropuerto privado, como son todos los aeropuertos privados, porque no es ninguno. Tienen acceso público, pero de todos modos siguen siendo espacios privados. Sí, la mayoría son de propiedad privada. De hecho, aquí en México, los aeropuertos se rigen por ciertos grupos operarios. El de Guadalajara pertenece al Grupo Aeroportuario del Pacífico. Ujú. Está con dinero, español. Y abarca muchos aeropuertos, que es Tijuana, Morelia, Guanajuato, Puerto Vallarta. Me parece que... No, Acapulco ya no. San Pues José de yo si Cabo. fuera el gobernador de aquí me pensaría en llevarme todo el pastel, porque la neta, dos De hecho, ya pastelitos a empezó. media, no creo que convenga con un gran pastel. De hecho, ya empezó. Ya están empezando la expansión de aquí del aeropuerto de Guadalajara. Está genial. Sí, Ujú. porque Aeroméxico, de hecho, ¿qué día es hoy? Hoy es 4, ¿verdad? Se hoy es 4 de El diciembre. 15 es miércoles, creo, el 15 de diciembre. Mm, Por ahí más o menos. 18, 17. Sí, creo que sí. El miércoles va a empezar Aeroméxico a inaugurar la ruta Guadalajara-Madrid. Sí, Genial. nuestro primer vuelo intercontinental en más de 70 años. Un saludo para Madrid. ¿Cómo me gustaría ir? No sé a qué, pero me gustaría ir. Me gusta el nombre, Madrid. Se ve Madrid. bien. Sí. No, sí, de hecho, se me hace curiosito el aeropuerto de Madrid, porque está muy grande. Yo decía, pues, como cuánta gente puede llegar a Madrid y todo eso. Ya hasta que vi que Iberia tenía un putero de vuelos aquí a Latinoamérica. Ah, es por Tiene eso. monopolio en toda Latinoamérica. Mm. Lo que es todavía gobernar tus colonias. Sí, el aeropuerto de Madrid está enorme. Uno se puede perder ahí. Sí, hasta cuando pasó el accidente de Spanner, los controladores no sabían ni qué pedo, dónde se estrelló el avión. Por lo grande que está el aeropuerto. Se apendejaron. Sí, Pues bueno, de todos modos, con todo lo malo, es más seguro el avión que el autobús. Por mucho, por sí. mucho, por mucho. Porque, o sea, por ejemplo, a mí en mi experiencia personal no me ha tocado ver ningún accidente aéreo. Tampoco son muy comunes, pues. Pero no me ha tocado, pues. Y de accidentes de carretera, de autobuses, sí me han tocado ver de varios autobuses que literalmente han visto esos videos de las latas que les arrancan la tapa. Más o menos así terminan los autobuses, nomás que quemados o aplastados de arriba. Sí. Siempre pasa eso. Yo me acuerdo cuando fui de vacaciones con mi familia a Guayabitos, ya veníamos de regreso, no ubico en qué carretera fue, que estábamos yendo pues hacia la base de un desfiladero, Ujú. y nos fuimos acercando un poquito más y un poquito más y vimos unos restos abandonados de un coche, vimos un parabrisas y un pedazo de techo. Sí. Quién sabe qué accidente hubo ahí. Pues, Ya cuando llegamos a la base del desfiladero, pues ya era un giro medio cerrado. era una curva muy cerrada entonces. Sí, pero ya nada más quedaron esos restos. Muchas veces que viajábamos al mar nos tocaba ver uno o dos accidentes y nos agarraba el tráfico. Ahí está el por qué es más seguro el avión. Sí, demasiado. Pues bueno, creo que ya terminamos, ¿no? Nos hace falta tocar algo. Yo creo que sí, porque ya se hizo muy largo. Sí, ya terminamos. Y yo creo que en otro episodio les cuento más cosas. Yo creo Hacemos una segunda parte. sí, yo estoy dispuesto para hacer una segunda parte. Te puedo platicar hasta de casos específicos y un poquito más extendidos de accidentes aéreos. Nos vamos a enfocar en eso, en una segunda Ajá. parte. Sí. Sí. Y yo creo que en otra ocasión, porque también iba a contar de una serie que andaba viendo en la tele.
Lo más rápido terminamos con eso. ¿Cuál serie? Se llama Panam. Es sobre la historia de la aerolínea durante los años 60. De hecho, también hay una película que toca eso, ¿no? Atrápame si puedes. Atrápame si puedes. Sí. Sí, no, es que esto ya es más de perspectiva desde la aerolínea. Los asistentes de vuelo. Porque había mucho control con las sobrecargos. Tenías que tener cierto peso ideal, tenías que tener una estatura establecida para poder ser sobrecargo. Ser prácticamente uniforme. Uh-huh. Pero también empezó mucho a que se motivara a las mujeres de que pudieran aprender más idiomas. Eso está bien. Ajá, y para hacer los años 60, ¿a qué tanto podía aspirar una mujer en los años 60? O sea, ama de casa. Ajá. Prácticamente era la época no de la revolución, más bien dicho, donde hubo levantamiento feminista. Bueno, después del levantamiento feminista de los 1800, 1900, por allá, que es donde, en ese punto, entonces, el empoderamiento de la mujer más o menos fue en los 60, ¿no? Sí, de hecho, en varios episodios se llegaron a tocar ese tipo de temas. Había uno donde se llegó a tocar lo que era el asunto del racismo, también la liberación femenina en cuanto al sexo, pero así poquito, pues. Uh-huh. Se llegó a tocar, o también cosas que podían pasar, en una línea aérea. Por ejemplo, cuando hay pasajeros que son muy revoltosos, o te toca una emergencia aérea. Y también se mezcla un poquito con la historia, porque en un episodio se llegó a ver lo que fue el discurso de Kennedy en Berlín, cuando estaba rodeada por la Alemania comunista. Sí, era cuando estaban lo de ¿cómo se llama? Lo del muro de Berlín. El muro de Berlín. Ajá, y también hay a veces tramas donde se mete la CIA. Pues es que toca toda la historia, ¿no? De la aerolínea. Nada más lo que fue 1963. Iban a sacar más temporadas, pero no sé por qué la cancelaron. Y yo qué triste. Hay que verlo, chance si se reviva. Se oye buena serie. Interesante. Ojalá y sí. Bueno, pero eso lo platicamos luego. Va, entonces, gracias. Bye. Bye.